Bien, ahí estamos. ¡Hola! ¡Hola para la gente de YouTube! ¿Cómo están? A ver, Manuel Nero dice: ojalá algún día hagan remake completo de Fallout 1 como Battlefield. Me imagino que, que si se llama así ocurrirá solo en Necrópolis. ¿Quién sabe? ¿Estás preparando el Simpson? No, estaba haciendo lo que les dije. Se estaba reconvirtiendo a formato MP4 el directete, la tier list. Bueno, el Battlefield. Si no me acordaba el nombre. Sí, que acá Manuel Nero lo dijo. Eso, sí, exactamente, sí. Sí dice: Rami, por si no sabía, ya salió el Fallout 4 London. Me suena que lo había visto en GOG. Me quiere sonar. Pero bueno, chicos, ahora sí. Esperen que verifico que esté todo más o menos bien por acá. Excelente. Bien. Bueno. Ay, la verdad que no tengo ganas. Pero a la vez tengo ganas. Así que... Uy. Se viene Terminator 2 para el arcade. Venimos acá. Hasta me está latiendo fuerte el corazón, loco. Mirá lo que es eso. Nos venimos para acá. Tiki. Bien. Ahora ponemos esto. Espérenme un segundito. Esto para acá. Zip. ¿Estás ahí, Zip? Esto para acá. Esto por acá. Esto por allá. Jarito dice: por fin volvieron los juegos por onga. Bueno, sí. Después me confirmás si... ¿Cómo es? Si le atinaste o no le atinaste. Pero chicos... Chicos. 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 ¿Cómo te anda? Pues... Primero, les tengo que decir una cosa. Yo les conté que el juego me andaba. Me andaba como el orto, pero yo les conté que el juego me andaba. Pero no. Efectivamente, Jarito diciendo: no me puedo salvar de los juegos poronga, la puta madre. Y mirá lo que te traigo, papá. Mirá lo que te traigo. La profecía se ha cumplido. La puta profecía se ha cumplido. Se cumplió. Le pido perdón al pobre Far Cry 1 que ayer lo usé de conejillo de India para ver qué problemas surgían. Pobrecito el Far Cry 1, pobrecito. Me mantuve en el papel, me mantuve en el acting, pero lo tenía que usar. Tenía que usar el juego como prototipo de ver qué problema me daba. Chicos, después de años... Por fin. Llegó la PC, chicos. Llegó. La PC ya no es potato. Llegó. La última parte que faltaba, que era el UPS, ahí está tranquilito. Ahí está, ni ruido hace encima. Yo pensé que iba a hacer más ruido. Ni ruido hace, hermano. Se viene. ¿Saben qué se viene? Hablar 1 hora con el menú sin jugar el juego.
Eso es lo que se viene, papu. ¡Se viene la puta madre! Se me va a caer el teléfono. ¡Sí! Viene, se turbo mega viene. Para que. No lo voy a poner en el título porque voy a estar hablando y va a ser bait. Y van a decir, loco, ¿por qué no estás jugando? La puta madre. Pero se turbo viene. Pero ¿saben qué? Antes que se venga, chicos. Antes que se venga, lamento decirles que les voy a contar una historia. Lamento decirles que antes de jugar les tengo que contar una historia. ¿Cómo te guardaste? No sabés cómo me aguanté ayer, la reputa madre, cuando dije, no saben el chismesote que les tengo, pero no se los puedo contar hoy. Claro, no se los puedo contar hoy porque usé el pobre Far Cry de prototipo para ver qué problemas técnicos surgían de la nada con la PC nueva. Y claro, surgieron un montón. Ustedes no, ahora van a ver, el micrófono se desconfiguró todo, se fue toda la chota. Incluso tenía los mismos filtros puestos, igual se me configuró todo, se me bajó la calidad del OBS, aunque importé los perfiles. Bueno, se me fue toda la chota, se me fue toda la mierda. Bueno, chicos, voy a contarles una historia. ¿Y qué mejor manera de contarles una historia y de despedirme de la PC que tantos años me acompañó que con esta canción? ¿Qué mejor manera que con esta canción? Bueno. Puta, no saben qué feliz que estoy, la concha su madre, lo que me costó la puta que lo parió. No te digo solamente conseguirla, te digo lo que viene ahora que les voy a contar. Qué mal que la pasé, la puta madre. Bueno. Viene con fail incluido, además. ¿Para cuándo sale que...? Uy, ahora me... ¿Sabés que yo sabía? Encima Arcade le dice, ahora si tan potente, pasate de nuevo Far Cry. No, Far Cry no. Bueno. Les voy a contar. Felicidades. Gracias ya con esto. Gracias. Ya van a venir los agradecimientos. Ya voy a hacer las chupadas de moronga respectivas. Las voy a hacer. Quiero hacer esto. ¿Para cuándo Minecraft con mod? Pero, ¿para cuándo Metro Exodus? Bueno, vamos a comenzar con esta historia. Llegó la hora de descansar. Eso que ven ahí claramente es un basural, una recolección de chatarra. Claramente. Rami, dime dónde la tira. No, mira. Primero, les voy a mostrar. Esta fue la primera fuente. Es una foto ilustrativa porque no me voy a ir a buscar al garage todo meado por los gatos la caja de original. Pero originalmente yo tenía esto. ¿Y sabes qué? No es una imagen esto. Yo monté toda la escena con tal. Mirá, puedo bailar con esto. Bueno, yo tenía una fuente, chicos, de 1000 watts. En otra época los precios eran otros. Encontraba fuente de 1000 watts hasta abajo de las piedras. Hoy salen un huevo. Hoy salen como $1.000.000. Bueno, la PC tenía una fuente de 1000 watts. Bueno, la modder era esta que ven acá. En su momento era, ¡wow! Una Maximus 7 Ranger. ¡Wow! Con colores rojitos y cositas. Mira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por si no sabían, esta placa base, esta placa madre, te aguantaba hasta una 1080 Ti. Así como lo oyes. Bueno, Ti no sé, pero 1080 sí que te aguantaba. Una GTX 1080 sí que te aguantaba. Bueno. Ojote, no sabe de PC. Bueno, esperen que voy a tomar agua. No, ¿sabés que no? Creo que no voy a poder poner la voz de viejito. Tengo la garganta destrozada con la tier list y no puedo. Con Mass Effect tenía la excusa de que podía quedarme callado porque estaba lleno de diálogo. Acá estoy destrozado. Pero bueno, el disco del sistema operativo, atentos, era este SSD. Mire. Está bueno, Está bueno. 480 GB SSD. Mira.
Poniendo toda mi atención, no tengo la menor idea de ordenar. Y bueno, por lo menos, ¿cómo es? Escuchás la historia. Bueno, esto lobo negro es donde instalas el Windows. El SSD, este es el disco. Bueno, esta es la placa madre. Esta es donde, acá es donde metes el disco, donde metes la gráfica, donde metes la memoria, donde metes el procesador. Esta es como la base de todo, por eso también le dicen placa base, ¿no? Bueno, de paso hago como una ilustración explicando cositas, didáctico. Bueno, siguiente componente que va a descansar. Esto que ven acá, en realidad este no va a descansar, este ya está descansando de hace años. Yo tenía un disco duro que de repente, lentamente, la PC empezó a andar lenta. Muy lenta. Abría el navegador, no se abrían las pestañas. Quería abrir algo del disco, se quedaba, yo escuchaba, porque yo tengo un oído buenísimo, escuchaba el sonido de cómo el disco intentaba leer y se trababa y no podía. Bueno, finalmente medio que me jodió la PC, así que este disco hizo así. Y lo tiré. Lo tiré acá. Bueno, me compré otro disco. Así que este disco es el que suplanta este. Bueno, ¿qué pasó? Las memorias. Ahora vamos a las memorias. ¿Por qué se me fue la música del Nier, hermano? Las memorias. ¡Guau! Las memorias. ¡Qué recuerdos! ¿Entienden? Memorias, recuerdos. Bueno, las memorias eran estas. Mira, todo color rojo. Mira. Eran una Strident X. ¿Saben qué ¿saben qué memorias eran? DDR3. Memorias DDR3. Muy bonitas memorias. En DDR3, acá tengo, eran 16 GB. Dos memorias de 8. Con 2400 MHz, que claramente no podía usar los 2400 MHz, pero tenía 2400 MHz. Bueno, esas eran las memorias, mis retoños. Ahora, lo que sigue es esto. ¡Wow! Para la época, no sabes lo que era esto, papá. No sabes lo que era esto. ¿Cómo se la bancó este procesador? Un i7 4790K, 4,40 GHz, 8 MB Haswell, 4 núcleos. Procesador del año del pedo. ¿Qué me gustaría ver de qué año es? A ver si puedo ver de qué año es. Déjame buscar. ¿De qué año es esto? Espérenme un segundito. A ver. ¿De qué año es? 2014, parece. 2014, bueno. Más de 10 años tiene. Tiene más de 10 años. Yo con mi 3... ¡No! Bueno, este era el procesador. Muy bien. Bueno. Lo que sigue, claramente, para todo procesador, es un cooler. Este era el cooler. Cooler muy bonito. Azul, como la cajita y el color de Intel. ¿Eso casualidad? Un hermoso cooler Thermaltake. Muy bonito. Cooler claramente de aire. En su época ni siquiera existía la cosa líquida. Esperen que les digo el nombre. Bueno, la pueden leer en la descripción de los videos, pero... Es el Thermaltake frío Overclock Dual Fan. Ese era el cooler. Y... ay, con qué cariño, con qué tristeza te despido, mi vieja amiga. ¿Cuánto has dado, cuánto has dado? Mi GTX 980. 4 GB. GDDR5. De memoria de video. Overclock Edition. Esta gráfica lo dio todo. Lo dio todo hasta el final. Esta es la PC que hace tantos años me acompaña y que tanto ha sufrido. Porque no solo el disco, no solo este marginado que está acá, me jodió la PC
Y bueno, tuve que claramente desconectarlo. Y un desconectado, la PC estaba media jodida. Tuve que formatear. Si no, que en su época yo no tenía estabilizador. Yo no tenía protecciones. ¿Saben qué pasó? Esta fuente de 1000 watts, esta fuente que ven acá, bueno, está tapada por todo lo demás porque no lo tengo que mover un poquito en la prioridad de cosas. Ahí está. Esta fuente que ven acá, chicos, hizo así. Y explotó. En uno de los cortes de luz, por si ustedes no saben, yo les cuento, chicos. En los cortes de luz, el problema no es cuando la tensión se va, sino cuando la luz se corta y la tensión vuelve de repente y se vuelve a cortar. Eso es lo que tiene más chance de quemarte los componentes, cuando la luz se va y vuelve y se va y vuelve y se va. Ese ida y vuelta es lo que suele quemar los aparatos, ¿no? Cuando hay una inestabilidad. Bueno. Claro que también te puede dañar componentes la baja o la alta tensión. Me refiero a que cuando va y vuelve, es más probable que te joda una fuente. Bueno. Me jodió la fuente y terminé comprando otra, muy humilde. Esta que ven acá, que no la pueden ver. Esta que ven acá. La puta madre, me confundí, tengo 1000 imágenes. La puta que lo reparé, espérenme un segundito. Esta que ven acá. Esta. Una fuente humilde de 750 watts. Esta fuente aguantó. Y aguantó mucho. Muchísimo, en realidad. Aguantó mucho. Pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Con los años aconteció algo. Recientemente empezaron a haber congelamientos en la máquina, en la PC. La PC se congelaba y no me abría ni siquiera el administrador de tareas. Lo único que podía hacer, chicos, era manualmente reiniciar con el botón. No había otra opción. Empezaron a sumarse a otras cosas. Los discos tardaban en cargar. Habían cosas que se borraban. Pasaban cosas como que la pantalla se apagaba unos segundos y se volvía a encender. Puede ser problema de la fuente, puede ser problema de la gráfica, puede ser problema del disco, puede ser problema de la fuente de la gráfica del disco, puede ser problema del procesador, puede ser problemas de muchas cosas. Del disco me refiero a este, porque el SSD está perfecto. Bueno, el tema es que con lo que cuesta acá al menos en mi ciudad, arreglar una PC o solo revisarla, a este punto me rendía más comprar el UPS, aprovechando unas cuotas sin interés muy buenas por una promoción del banco, por lo menos a veces para algo sirven las mierdas, esos estafadores ladrones de mierda, que mandar a arreglar o revisar la PC esta que ya está en las últimas, ¿no? Claro está. Entonces, la mandé a descansar, chicos. Pero no sin antes agarrar el SSD y hacer así. Hacer así. Lo agarré y dije: ¡Matanga! Y me lo llevé. La PC ahora, chicos, está descansando. Por fin, después de tantos años, está descansando. Y yo tenía el plan de vender las partes, pero como no sé qué de todo, está fallido. Me la vendé y como no sé qué de todas las partes, está fallido. Al final necesito llevar al técnico. Que tengo un técnico que por suerte es muy bueno. Ahora les voy a hablar de eso. Pues sí, es muy bueno todo, ¿viste? Pero yo no gratis no lo hace, ¿viste? Entonces, que me revise todo y ahora mismo no me puedo permitir un gasto como que me revise toda la PC, ¿viste? Pero sí, está descansando. Igual en algún momento sí que me gustaría hacerle un service ahí, ver que me digan qué tiene fallado, qué cosas se pueden vender, qué cosas hay que cambiar. Estaría bueno. Pero eso, chicos, es una historia para otro día. Para otro día. Ahora... Ay, se cortó la música, me cagué. Ahora
lo que vamos a hacer, que cada parte se va a ir a descansar a su rinconcito de la chatarra. Este disco, por cierto, quedó en la PC vieja. Este disco ya hacía ruidos raros, ya estaba para morirse, así que claramente no lo iba a meter en la PC nueva. ¿Pero por qué me discriminó? El cooler se va también. Se va a descansar. Las memorias también. La fuente también. La placa base se me escondió acá atrás. La placa base también. Y mi 980 también. Lo diste todo, 980. Lo diste todo, la puta madre, lo diste todo. Encima la gráfica, miren, la gráfica tiene el diseño de los ventiladores, parece que fueran los ojitos de la lechuza esta, del coso, mirá, el águila, no sé qué es esta mierda, mirá, tiene los ojitos, tal vez no se nota, pero cuando la saqué le vi, parecía que tenía los ojitos. Agua que se le cae de las lágrimas de la noche. Que no caiga arriba de la 980 igual, ¿no? Por favor. Bueno. Ahora sí. Se va. Su merecido descanso, chicos. Su merecido descanso. ¿Y ahora? ¿Qué se viene ahora? La que saco esto. Vamos a poner la música. Porque lo tengo que mostrar con la música, papu. Uy, pero qué bendición. Uf, la puta madre. Se viene. Mira, te voy a poner un fondito morado. Mira, me acordé, Cero. ¿Te acordás esa imagen que puse que había la cara de un negro difuminada en la luna, en el sol? Bueno, por suerte acá me parece que esta no es de esa. Pero me acuerdo que me contaste y yo le hice zoom y dije, es verdad, la puta madre, hay una cara. Bueno, pero esta parece que es otra imagen, así que creo que no hay nada. Bueno, se viene. Se turbo mega viene. PC nueva. Primero, les tengo que dar contextos. Voy a decirles más o menos algunas cosas que me acuerdo. Voy a decirles los precios de cuando yo la compré. ¿Cuánto sale hoy? Porque el 88% de las cosas que van a ver, chicos, lo compré hace muchos años. Bueno, digo muchos años, son 2026. 4 años por ahí, que parece, en algunos países tal vez no sea mucho, 3-4 años, pero en Argentina es un montón. En Argentina, en un año ya una cosa te puede pasar de 200.000 a 800.000, así que sí que es importante decirle el tiempo. Pero bueno, se viene. Están los moderadores preparados para lo que se viene, Rami. No, los morongueo yo, papu, ya no me importa un carajo. Ya tengo ganas de matar gente. Estoy muy feliz. Me gusta festejar matando gente. Bueno, se viene la fuente. ¿Qué fuente se viene? Se viene también comprada hace mucho tiempo, bastante barata en comparación a hoy. Se viene esto realmente porque no necesito más y quedo sobrado, así que yo estoy contento. Se viene fuentecita deliciosa. Creo que esto es de lo primero que compré, me parece. 2021 puede ser, no sé, no me acuerdo ya ni... No, creo que... No me acuerdo. Fuente deliciosa, doradita, Seasonic 80 Gold. Preciosa y divina. Bueno, no busqué la foto para mostrarles el UPS, porque es una caja negra fea, no, tampoco, ¿para qué voy a mostrar eso? Pero bueno, el UPS está ahí también. Fuente de 1000 watts deliciosa. Y el UPS de 1200 está sobrado por si le quiero conectar algo más, está bueno. Porque acá esto es un debate que lo hemos hablado un montón de veces. Yo les conté, ¿no? ¿Cuántas veces, hermano? Yo les conté de cuando me decían, ¿por qué vas a comprar una fuente de 1000 watts? Si tu PC a lo mejor, a lo sumo, usará 800. Así les va después, por boludos, nos cambian la fuente, se les joden las cosas, me pasó 3 veces, me pasó lo mismo, el mismo comentario 3 veces, boludeándome, gastaste el pedo, y después se te joden las cosas por no cambiar la fuente, o sea, boludo. Yo prefiero estar sobrado a tener miedo de que me falte, la verdad, siempre me manejo así, prefiero que me sobre a que me falte, si puedo elegir, ¿no? La vida a veces no se puede elegir, pero a veces que sí. ¡Fuente! Bien. Para la fuente mejor que sobra. Claro, además tampoco...
Pasa que hoy sí está todo carísimo, pero en ese momento no había tanta diferencia entre una de, no sé, 700, 800, 900 y 1000. Entonces dije, y que agarro la de 1000, ¿viste? Agarro la de 1000. Bueno, gabinete. Acá, a ver, les tengo que decir una cosa, les tengo que decir varias cosas. Van a haber varias cosas acá que yo no pude elegir realmente. O sea, yo vi una oportunidad y la agarré. No es que yo elegí el gabinete. No, yo elegí entre las opciones que me dieron. Y elegí lo mejor entre las opciones que me dieron porque, como yo les dije... ¿Cómo es? Yo les dije... que lo leía ya con esto, me hizo reír y me distraje, la puta. Pero Rami, ¿para qué compraste esa fuente que tiene más watts de lo que tu PC necesita? ¿No viene a gastar menos? Por una con los watts de... Ay, ¿por qué leo el chat? Que soy un boludo. Bueno, que en su momento yo les conté que, curiosamente, mirá las vueltas de la vida. El dueño del ciber al que yo iba terminó siendo, porque tiene empresa, tiene distintas cosas, quien me terminó ayudando a traer las cosas. A precio, básicamente, de coste. Porque él no pierde nada y tampoco ganó nada. Bueno, técnicamente sí se puede decir que algo ganó. Pero lo que él ganó yo no lo quería, porque yo quería la PC. Así que, básicamente, sí. Bueno, resulta que me ofreció un gabinete. Me ofreció varios gabinetes. Y yo no les voy a mentir. Yo agarré el más grande. Yo agarré el más grande. ¿Qué dice Zeno? Estoy muy feliz por vos, Rami. ¿Qué? Me alegra que después de años... la puta dislexia, espera. Me alegra que después de años, después de tanto, hayas podido mejorar la PC y tener el sueño que se buscaba. Ahora podremos jugar más cosas en directo y borrociarte en el proceso. Al final, tanto esfuerzo te habrá valido la pena y qué paciencia las cosas se logran. ¿Para cuándo dar que la puta madre? Gracias, Zeno. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Zeno. Te lo remato porque te lo mandé más arriba y no sé si... No, es que estaba con esto. Porque ¿sabés qué pasa? Es como la tier list. Antes, por ejemplo, lo leía ya con hito de reojo y me empecé a reír y me olvidé lo que estaba diciendo. Puta madre. Jarito dice, cuanto más grande más te gustan, ¿no? Los gabinetes, claro, sí. Yeah. Bueno, se viene. Jaritos dice, papu, sinceramente tengo miedo de despertar y darme cuenta que pasó un mes desde que te estás grabando. No. Bueno, gabinete... Uy, acá me voy a regalar peor. Pero el gabinete es este. No es el wow, el que yo más hubiera preferido, pero cumple su función. Pasa que no me gusta blanco. O sea, me hubiera preferido más que fuera negro. Pero fue lo que se me presentó. Fue la opción que se me presentó. Y la agarré. Es un... Acá les digo el nombre. Igual va a estar todas las secretarías. Va a estar todo lo nuevo puesto. Es... Espérate que lo busco acá. Es un Thermaltake View 61 TG Snow RGB. Lamentablemente el RGB me hubiera gustado no tenerlo. Pero no lo pude elegir. Así que tampoco lo puedo apagar. Porque el botón que lo apaga lo cambia de color. Y el cambio de color no me cuenta cómo apagarlo. Así que no lo puedo apagar. Tengo unas luces moradas acá. Ahora les voy a mostrar también. Bueno. Tremendo gabinete gigantesco. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Es gigantesco, sobra un montón de espacio. Está muy bueno. Está muy bueno. El principal miedo que yo tenía era que no entrara la gráfica. Pero sí entra, papu. Pero sí entra. Así que yo, feliz. Gabinete conseguido. Esto, no me acuerdo cuánto me salió el gabinete, pero me ha salido muy poco. Sé que, por ejemplo, a ver, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a buscar. Yo sé que menos de 100.000 estoy seguro que sí me salió. En su momento. Menos de 100.000 estoy segurísimo. ¿Cuánto sale ahora? A ver. ¿Cuánto sale hoy? ¡Ah! Bueno, está en oferta. 416.000. Sin oferta está 520. Y el mismo gabinete, pero negro, sale 820. ¿Por qué la diferencia? ¿El negro está más sabroso? Porque si son es el mismo gabinete. Cambia el calor, ¿no? El color nomás, perdón. Perdón. Bueno, este es el gabinete. Tiene cosas que no me gustan.
Sí, tiene cosas que no me gustan, pero ya es cosas piqui mía, ¿viste? Como que el panel frontal no sea de esa malla, sino que sea como de un vidrio templado. También hace menos ruido, pero tiene igual, por la forma en la que está diseñado el aire, ¿cómo es? El ventilador agarra aire como de los lados, que hay unas franjas abiertas. Bueno, temas de ventilación, no me voy a poner acá a hablar de tema técnico, todo. Me gusta mucho el tema, pero no es algo para ponerme a hablar acá. Pero bueno, tal vez en un futuro se le pueda poner más ventiladores, yo qué sé. También hay un tema, ustedes no saben, hay unos temas de refrigeración, de ventilación en las PCs, son tremendos. El flujo, ¿cómo es? El aire, ¿cómo era? No me acuerdo ahora. El negativo, el positivo, que cuando tenés más ventiladores sacando aire caliente que entrando aire frío, que es igual de malo tener muchos ventiladores entrando aire frío que muchos, muchos sacando aire caliente y pocos metiendo aire frío. En fin, el tema de ventilación, el tema de refrigeración acá de las PCs de los gabinetes son tremendos. Es un tema que me apasiona, es tremendo, es un dolor de huevo también. Pero bueno, placa base se turbo viene. Placa base también blanca. Pero bueno, como les digo, no elegí el color. A mí me hubiera gustado elegir negro, pero no pude. Bueno, pasta base, exactamente. La pasta base es una MSI MPG B850HT. ¿Qué dije? Ni puta idea. Bueno, esta, no saben, creo que de lo que más me costó, porque esta pieza la compré yo por Amazon. Agarré un muy buen descuento, y dije, la agarro, la compro de una. Y la agarré. Y yo les cuento una cosa. El tema de placas base, ustedes no saben el miedo que me daba el comprar. No, ni siquiera te digo por aduana, no, ni siquiera por eso. Los problemas, las reseñas, la de problemas que dan a veces las placas base con los componentes. Eso es algo de lo que les voy a hablar ahora en un ratito, por cierto. Bueno, es tremendo. Pero bueno, claramente, como pueden ver, esta placa, bueno, no lo pueden ver porque están viendo solo la placa base, pero es AM5. Eso significa procesador AM5, memorias DDR5. Claramente. O sea, estamos ahí, papu. Ahí, no sabés cómo me voy a venir ahora en el teclado. Bueno. Siguiente, que en realidad tendríamos que haber mostrado el procesador antes. Pero bueno. Acá viene un tema que les voy a decir a continuación. Que me parece una cosa, pero tremenda, esto que les voy a decir. Es una cosa tremenda. Primero, vamos a mostrar el disco. Este es el disco, también comprado. Sí. También comprado por Amazon el disco. ¿Dónde va a ir el Windows y los juegos pesaditos, papá? Mirá lo que es eso. Yo vi eso y dije, ¿qué es eso? ¿Eso es un disco? Eso es una memoria. Yo me volví y después dije, no, que los pines están de lado, no están abajo. ¿Qué es eso? Dije. Bueno, eso que ven ahí es un SSD de los más modernos, lo que le dicen NVMe M.2. Me escucho y dice, ¿qué me está hablando este boludo? Pero bueno, es un Samsung 990 Pro HeatSink. Ahora, ¿qué HeatSink, papu? Que trae su propio sistema de disipador, o sea, de disipado de calor. No. Tremendo. Bueno, por si no, les tiro Deep Lore, las siglas estas NVMe, es algo así como memorias no volátiles, algo así, la traducción. Son memorias SSD, ¿cómo es? Ultra rápidas. El M.2 hace como referencia al formato, básicamente, que le da como una capacidad de manejar muchas líneas de datos a la vez, ahí todo al mismo tiempo. Bueno, ese es el disco principal, papá. Ese es el disco principal. Va a estar la música de Elden Ring en bucle, no me importa. Bueno, esto y esto lo compré en oferta en Amazon. Y qué bueno, porque lo compré hace tiempo. Y esto ahora, sale un huevo. Esto sale un huevo ahora. Sale un verdadero huevo. Bueno, siguiente. ¿Qué sigue? ¿Qué es esto? Uy, sí, esto. Acá tuvo una suerte. Este disco
Este disco, que no sé si es chino, no sé, yo me la rejugué, papu, me la rejugué. Es un SSD de 4 teras, papu. No, me voy a poder reseñar todos los juegos, no por de una. No los voy a tener que desinstalar. No, este DLC, ¿qué estoy diciendo? Este SSD. Perdón la dislexia, papu. Perdón. 4 teras. ¿Saben qué me pasó con este DLC? Si me quedé con el Mass Effect 3, perdón. Este disco SSD, no me van a creer, esto para mí fue un error de Mercado Libre. Lo compré en Mercado Libre hace años. Este disco me costó más barato de lo que salía en Amazon. Este disco me costó más barato en Mercado Libre de lo que sale en Amazon. Los que sean de Argentina sabrán qué sentido tiene eso. Si en Mercado Libre está todo caro, la cagaron. La verdad que se turbo mega confundieron. Es más, este disco ahora lo busco y creo que no lo encuentro. Lo compré. ¿Cuánto lo había comprado? No me acuerdo, pero muy barato. Muy barato, son 4 teras, hermano. Encima funciona bien, dije, va a venir abierto, va a venir todo roto. No, vino perfecto y funciona perfecto. Quedó en silencio. No, me quedé descansando el cerebro un poco, así ves que no puedo más, estoy ahí bien arriba, pum para arriba. ¡No paro, loco! ¡No paro! Bueno, otra cosa más. Mira, de recuerdo, papu. ¡Mira quién vino! El SSD donde tenía el Windows en el anterior PC. Yo no lo voy a tirar, hermano. Si funciona bien. Formateado de cero. Y de vuelta, papu. Y de vuelta. Volvió en forma de fichas. Mirá. Mirá qué bonito. Mirá qué bonitos los discos. Bueno, en total son 3 discos. El disco este, que es donde está Windows y van a ver bastantes jueguitos, como el que están escuchando de fondo. Instalado este, que es gigantesco, que es probablemente donde vayan las grabaciones y un montón de cosas. Y este, para que esté ahí y no se sienta tan abandonado. Bueno, me olvidé, hay otro que es de 120 GB nomás, pobrecito, ¿no? De 120 GB que también lo traje de la vieja, lo formateé, está bien, está en perfecto estado. Pero no tengo la foto acá, mirá, me olvidé, pobrecito, ni siquiera preparé la foto. Es un pobre Kingston de 120 GB. Bueno, está también acá, no lo conté, pobrecito. ¿Qué pasó, Maranero? 3 veces, no, amigo, la verdad que este crossover está más épico que los Avengers. ¿Viste? Bueno, ahora se vienen las memorias. Que por cierto, acá viene un tema muy importante. Que ahora van a ver. Memorias. Estas que ven acá. Ahora vos la ves y decís, ¿qué es eso, hermano? Si la veo, no sé de qué mierda me estás hablando. Decime qué estás hablando. Bueno, las memorias son la marca, la ensambladora no la elegí yo. Como les dije, hay varias cosas que yo no he podido elegir. Porque yo le hablé y me dijo, mirá, el importador tiene esto para traer. Y me dijo los distintos nombres, distintas cosas. Yo dije, ¿sabes qué? Dame esto. Y lo agarré. Bueno, esa memoria, me da rabia que leyéndote mal estoy confirmando lo que estás diciendo antes de negártelo. Pero Jarito dice, esa computadora tiene más memoria que tú. Sí. Bueno, estamos ante unas PNI XLR 8 Mako. Mako como el vehículo de Mass Effect. Sí, Mako Gaming. 32 GB, o sea, son 2 memorias de 16 GB. Claramente DDR5. 6400 MHz de frecuencia. Igual vamos a hablar de la frecuencia ahora en un rato. Porque es todo un tema lo de la frecuencia. Van a ver. Tiene eso. Sí, ¿y sabés cuánto me costó esto? ¿Sabés cuánto me costaron esto en su momento? 100.000 pesitos. 100.000 pesitos. Vamos a buscar. 100.000 pesitos no es poco, ¿viste? Digo pesito en comparación a lo que cuestan. Voy a buscarlas ahora a ver cuánto cuestan. A ver, ¿cuánto cuestan ahora? Voy a buscarlas. Memorias DDR5, 32 GB, 6.400 MHz. Yo las pagué 100.000. ¿Cuánto salen ahora? ¡Ay, la puta! ¡Ay, la reputa! Bueno, chicos. Se dice, me duele. ¡Ah, la guía del orto!
las memorias que compré a 100.000 están... ¡Ah! ¡Ay! ¿Y esos que no tienen RGB? Salen en oferta 1.600.000. Ah, no, estas tienen menos frecuencia. No, ya no quiero ni seguir viendo. O sea, es que son incomprables. No podría comprarlas hoy las memorias. No podría comprar estas memorias hoy. No puedo. No las puedo comprar. A ver, acá hay una. No son las mismas, pero se llaman Patriot Viper Venom. RGB no sé qué. Acá, bueno, tiene la misma frecuencia. Es otra marca, pero 1.000.000. Yo la pagué 100.000, hermano, y está 1.000.000. La puta madre. La puta madre. Bueno, ahora viene... Uy, no sabes la que se viene ahora, la puta madre. No sabes la que se viene. Bueno. Tal vez, les digo, tal vez están viendo esto y piensan que voy a sacar una 5090 del orto. Ya les digo, bájenle un poco el nivel. Porque acuérdense que fue 2023 y agarré lo que pude, no lo que quise, lo que pude. Bueno, se turbo, mega, hiper, viene. Acá pasó algo muy raro que les voy a decir. ¿Saben qué pasó? Yo les voy a decir, porque eso pasó antes de la placa base, antes de las memorias. Lo pongo acá como acá como pasó antes. Esto lo dejo acá. ¿Qué pasó? Mi proveedor en el mercado negro. ¿Quién me ayudó? Básicamente comprar las cosas casi que al precio de coste, ¿no? Sin margen, digamos. Resulta que yo le dije, mira, quiero este procesador. Este era una AMD, no me acuerdo ni cuál le dije. Era una M4, eso significa que yo iba a tener memorias y procesador DDR4, no DDR5. Yo me había comprado unas memorias DDR4. Hace mucho. Bueno, ¿qué pasó? Él me dijo, mira Ramiro, no tengo el procesador que me estás pidiendo, pero acá el proveedor... Por 20.000 de diferencia, tiene... Por 20.000 pesos de diferencia nomás, chicos. Por 20.000 pesos de diferencia, sí. Me dijo, tengo uno a M5. Yo, ¿cómo que a M5? ¿Cómo que 20.000 pesos de diferencia si en Mercado Libre en ese momento eran 100.000 en vez de 20.000 la diferencia? Hoy no quiero ni saber. Me dijo, sí, papu. Y yo, pero ¿cuál es? ¿De qué me estás hablando? Me dijo... ¡Es un Ryzen 9! 7900X. Yo, me estás tomando el pelo. Dijo, no. El importador trae Ryzen 9 7900X. Yo de... Esperá, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto lo cobra? 150.000. ¿Qué? Si este procesador sale 400 en ese momento, ¿no? 200, 300 y algo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que 150.000? Si esto sale como 400, 300. Me dijo, sí, 150 tal. Yo le dije, no, pero debe ser que después hay como un impuesto o algo. No, me dijo, no. 150, dale 150, lo tenés. Encima con el sello de coso, porque como son importador y cosas, no pasan por la misma aduana que pasamos nosotros. Entonces no lo abren. Está todo selladito, todo bien. Todo ahí, ¿viste? Nada, no hay riesgo de que te lo hayan usado. Nada. Está todo nuevito, el olor a todo perfecto. Bueno. Jarito dice, pasas un número que no seducido. Bueno, la cosa es que, claro, él me dice, toma, tenés un Ryzen 9 7900X. Pero me dijo, no tenés problema porque esto es M5 y vos estás armando cosas M4. Yo dije, no tengo ningún problema, Imagínate que estas son mis memorias DDR4. Yo así, a la basura. A la basura. No, mentira. Me metí ahí a venderlas, me puse a hacer algo. Que bueno, he tenido alguna experiencia en mi vida cuando trabajé vendiendo atención al cliente y todo. Entonces, bueno, me puse a sacarle fotos bonitas a las memorias, publicarlas por todas. Puede parecer boludo, pero todo entra por los ojos, hasta componentes electrónicos. Ustedes no saben la de gente que yo me he encontrado que vende sus componentes, no sé, ponerle en Facebook, Marketplace, donde sea. Ahí hay una chance que te rompan el orto en varios sentidos, pero bueno.
y le sacan una foto en un lugar lleno de mugre, las memorias todas sucias. Hermano, no te la va a comprar nadie, ¿viste? Yo no, la limpiaba todo. O sea, no la limpiaba porque no la limpiaba porque estaba nueva. ¿Qué estoy diciendo? Limpiaba el plastiquito, ¿viste? Le sacaba una foto, después la ponía en Photoshop, le modificaba el color para que se vea como más vivo los colores. O sea, hacía un montón de cosas. La vendía enseguida. Vino un chico. Y me las compró las memorias de DDR4, ¿viste? Después, bueno, acá hay una anécdota muy curiosa que les voy a contar, chicos. Que viste que yo soy medio antisocial, ¿viste? No me gusta, yo soy un amarguete. Desde chiquito, no me gusta la fiesta, no me gusta. No. Bueno, el chico vino y cuando yo le di las memorias se me puso a charlar, ¿viste? Me empezó a contar su vida, empezó así que le gusta jugar esto, que le gusta jugar lo otro. Y que si quería que algún día juguemos, yo lo miraba, ¿viste? Le decía, sí, algún día podemos ver. Y yo por dentro decía, no te voy a hablar nunca más en la vida, ya está, llévate las memorias, dame la plata. Ah, no quiero, amigos, chao, basta, fuera. Chao, por favor, no me gusta esto, gracias, ¿viste? O sea, como si quiero conocer a alguien es porque quiero que sea porque yo lo quiero conocer y lo voy a buscar, no quiero que me vengan a buscar a mí, no me gusta. Exactamente, dije, algún día, ¿sabés qué sí le dije algún día? No había caído, pero sí. Bueno, entonces, la historia de por qué terminó siendo todo AM5, memorias DDR5 en lugar de DDR4 ha sido por el procesador, igual no. Mirá, tremendo procesador, la reputísima madre. Bueno, memorias de DDR5, como les dije, para que tengo que acomodar todo donde tiene que estar. Esto acá, vamos a poner, mirá, mirá qué interactivo que es todo, mirá. Hago el procesador chiquito y lo pongo ahí donde va el procesador. Mirá, ¿dónde te viste esa edición en vivo y en directo, papá? En ningún lado, mirá, voy a agarrar las memorias, mirá esto, mirá. Hago así, no se me ha ocurrido hacer. Hago así, mirá, te hago el dual channel, papu. Ahí está. Te hago el dual channel, papu. Mirá lo que es eso. Bueno. Ay. Lo que sigue. No, esto sí que lo disfruto un huevo. Esto también lo agarré en Amazon. Que la marca esta se puso en un mes a poner en oferta, a hacer descuentos. Se viene. No, la gráfica no. Se viene el cooler. Ah, sí, yo te había preguntado. Ayer cuando tenía los problemas de audio, todo, que dije, tengo un chismesote. ¿Te lo oliste o pensaste que era otra cosa? ¿O qué pensaste? Porque me quedó la duda, viste, que dijiste, tengo una sospecha de lo que puede ser, pero no lo voy a decir. Porque viste que siempre está el diario del lunes, el que dice, yo lo sabía cuando no dijo nada, pero vos sí dijiste algo. Así que tengo curiosidad, por eso te pregunto, papu. Bueno, estaba en oferta esto. Esta es la refrigeración para el hermoso Ryzen. Esto es de lo mejorcito de refrigeración de aire. Porque yo refrigeración líquida, yo puedo tener una PC hermosa. Pero ¿sabes qué? Si vos me decís, ponele líquido adentro de la máquina, lo lamento. Voy para los 30, yo hay cosas a las que no me adapto. Y si hay algo a lo que no me puedo adaptar todavía, y no sé si algún día me puedo adaptar, pensar en ponerle algo líquido a mi PC adentro. No puedo. He visto videos de cómo se rompe y se llena toda la placa base. No quiero. Así que la refrigeración es esta preciosidad, un be quiet o quédate calladito, papu. Por lo silenciosos que son los ventiladores. Una absoluta delicia, muy bonito. Yo sé que la refrigeración líquida, cuando uno le pierde el miedo, está muy bueno, son menos temperatura. Yo lo sé. Pero le tengo miedo a la refrigeración líquida, hermano. ¿Qué querés que te diga? Le tengo un cagazo a la gran... Pero vamos a hacer la edición. Ahí está. Dice, ya me lo olía viendo que no hiciste stream y de tu chisme ayer. Y bueno, lo que me dijiste cuando te piché con cierto jueguito. Ay, la cagué, boludo. Dice, yo solamente te dije, mi PC está muriendo. Pero eso ya lo sabían todos que estaba muriendo. Pero vos agarraste eso y lo tomaste como una pista. Míralo al papu. Dice, Dark Rock. Pero cuando Backward. Por suerte no capté la referencia. Por suerte no. Bueno. Yo ni sabía que había eso. ¿De qué cosa? Solo decime así, retomo el tema, porque sí me gusta mucho hablar de esto. Todos estos temas de hardware me gustan, pero pierdo el hilo porque me pongo el otro completo. Estoy demasiado nervioso, estoy demasiado feliz, estoy demasiado ansioso. Y no pude sentir felicidad hasta relativamente poco. Y ahora les voy a contar por qué. Lo de refrigeración líquida. Sí, pasa que
La diferencia con la refrigeración de aire es que como es líquida, el frío llega más rápido. O sea, enfría más rápido, enfría mejor. O sea, tenés menos temperaturas. Suponete, te tiro un ejemplo porque realmente yo no sé qué diferencia de temperaturas hay. Entonces te pongo un ejemplo. Con mi refrigeración de aire, suponete que el procesador llega, no sé, muy exigido, llega a 80 grados. ¿Viste? Bueno, la refrigeración líquida a lo mejor llega a 75. 70, no sé, algo así. No sé realmente la diferencia. Pero pasa que son cables, son tubos, ves pasar líquido, ir y venir. Y yo he visto videos de cómo a veces por algún desperfecto o por no sé qué, se sale el coso y empieza a llenarse todo el líquido. No, me da miedo. Me da miedo. Y mirá que podría haber optado, pero no quise, me da miedo. No. Me da miedo. O sea, yo siento que es más el estrés que voy a tener de estar preocupado de si le pasa algo, que los 5 o 10 grados de diferencia. Para mí no valía la pena. No valía la pena. Pero bueno, ahora sí, papu. Ahora sí se viene. Mirá, yo sé. Tal vez con tremenda cosa que les estoy mostrando acá, se esperan algo y cuando aparezca van a hacer. Pero para mí esto es el paraíso. Lo que van a ver ahora, para mí, es el paraíso. Acuérdense, principios del año 2023, creo. La compré por 200.000 pesos. Hoy está. Uy, ¿Cuánto está hoy? Hoy está. ¿Cómo anda, señor Tony Snake Pit? Buenas, Ramiro. Pero bueno, la PC. Llegó el momento, Tony. Llegó el momento. Tus suscripciones vitalicias durante mi ausencia, Tony, aportaron para que este momento llegara también, Aportaron para que llegara este momento. Bueno, la gráfica que yo gasté 200.000 pesos, chicos. Ay, la puta madre. Hoy está 1.700.000. No, boludo, no, qué bueno que compré el UPS, qué bueno que cambié los enchufes, qué bueno que cambié todo. Pues les comento, por si se perdieron ese chisme, yo cambié todo el sistema de cableado de mi habitación. Porque era una habitación con una instalación eléctrica hace más de 20 años. Más de 20 años, más de 25 seguro. Y tiene enchufes nuevos, tiene cables nuevos, eran cables viejos, creo que eran de 1,5 milímetros o algo así, ahora están los nuevos de 2 milímetros, o 2,5 creo que no me acuerdo, bueno, cosas que me dijo el electricista, no me acuerdo ahora mismo, me mostró los cables, todo. Bueno, todo cambiado, toda cambiada la instalación eléctrica, un UPS muy bonito conectado ahí, que ni ruido hace. Porque con lo que cuesta esto, hermano, ¿sabés qué? Yo prefiero tener todos los recaudos habidos y por haber. Pero bueno, C-Turbo Mega viene gastado 200.000, hoy cuesta 1.700.000. Me cago en la puta. Ay, me cago en la puta madre. Bueno, de la misma ensambladora que las memorias, curiosamente, acá está la preciosa y hermosa. Mirá esa preciosidad. Bueno, media pixelada. 3080 Ti, papu. 12 GB, no la de 10. 12 GB. 12 GB. Es el punto espectacular, porque si no saben, la 3090 es un gasto tremendo para un rendimiento que en comparación a las demás es una reverenda cagada. Por el gasto que... La 3080 es como el punto perfecto. Es el punto perfecto. Y es la de 12 GB, no es la de 10. Tengo 2 GB más. 2 GB más para reseñar los juegos. No por... ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Jarito dice, ¿te encantan esas lucecitas que tienen? La verdad que no, papu. La verdad que no. Encima, no lo conté. Uy, se me movió todo. No le conté, pero la placa base. ¿Ven ese dragoncito que está ahí arriba a la izquierda en la placa? Ese dragoncito tiene luces RGB. Y la puta madre, yo no quería... Pero bueno, 3080 Ti. 200.000 pesitos. Hoy son 200.000 pesitos porque no te compras ni media gráfica. Hoy 1.700.000, la puta madre. Que lo remil. Bueno, acá está, papu. ¿Algo más? No quedó absolutamente nada más. Acá tenemos
La delicia. Uy, no, la puta madre. Ay, 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 qué bendición. Qué bendición. Y una vez hecha la introducción, voy a tener que mutear el Elden Ring. Porque ahora viene una parte no tan bonita del relato. Ahora viene una parte, chicos, no tan bonita del relato. Porque tuve que pasar muchas cosas para estar haciendo este directo. Hubieron varios problemas. ¿Qué les voy a contar a continuación? Ahí voy. Vamos a poner... Creo que queda muy bien. ¿Qué tuviste que hacer por esa parte? No, nada. Igual la gráfica sí me la trajo el que importaba. Claramente yo no me hubiera animado tampoco a comprarlo. Bueno. Queda buena esta para lo que se viene. Sí, efectivamente. Queda bueno esto. Bueno. Agua voy. Resulta... Espera un segundo. Moquitos. Resulta, pasa y acontece que... Primero les voy a decir cuál era el problema y después les voy a narrar todo desde el comienzo. O no, ¿sabes qué? No. Voy a empezar... No les voy a spoilear el final de la historia. Agua de Nier a 1 millón de bitrate, moquito y cosas pelosos. Igual lo gracioso es que el bitrate, igual cuando empiecen a usar este internet, ¿no? Acá en la ciudad, el internet este que es buenísimo, voy a tener que volver a bajarlo, imagínate. 3080 bajando el bitrate, nada, ahí sí hago una gran mierda, nada, papu, me da la mierda. Bueno, resulta que... O sea, yo siempre he armado mis PCs, ¿viste? Yo armé esta, estuve una noche entera. Yo sé armar PCs, entonces la armé yo, con cuidado, despacio, todo. Bueno, resulta que hubo un problema. Un pequeño problema. Que ahora se los voy a decir. El primer problema fue al instalar Windows. El primer problema fue al instalar Windows. Ahora, a lo mejor alguien se pregunta, loco, pero la armaste vos. Y si rompías algo, sé armar PCs. Así que, o sea, me tengo la confianza porque lo he hecho hace más de 10 años. No lo hacía hace 10 años. Refrescas un poquito, ¿viste? Como un cirujano antes de entrar en el quirófano a operar y te ves un video en YouTube para acordarte cómo era la operación, ¿no? No, pero en serio, es buena idea hacer eso. Bueno, resulta que hubo un pequeño problemita. Un muy pequeño problemita. Primero, claro, yo estuve tan concentrado en el tema del hardware, por lo caro que era todo. Tuve toda una noche de pie haciendo todo esto, que se me pasó un detallito del software. Un pequeño detallito del software. Muy pequeñito detallito se me pasó. ¿Qué fue? Y encima es gracioso porque hay gente a la que le pasa y hay gente a la que no. A mí me pasa siempre. Siempre me pasa. Bueno, agarro el USB, ¿no? Pongo el Windows, ¿no? Bueno, enchufo el USB, me voy a la BIOS, le pongo en la BIOS para que bootee, o sea, que inicie desde el USB para hacer la instalación, el formateo de los discos, todas esas cosas. Bueno. Resulta que todo va bien, o sea, arranca el instalador. Yo encima conecté el monitor a la gráfica, y la gráfica estaba viva, daba señal, podía ver, todo bonito, prendió, procesador bien, todo bien. Bueno, yo dije, aleluya, todo bien. Bueno, se instaló Windows y ahí viene donde la pifié. Y esto es gracioso porque es medio aleatorio. Hay gente a la que le pasa, hay gente a la que no. A mí me pasa siempre, cada maldita vez que he formateado en la vida, me pasa siempre. Bueno, ¿qué pasó? Al instalarse Windows en el disco que se tenía que instalar, al iniciarse el sistema, notaba cosas raras. Andaba raro. Habían cosas que parecían como que faltaban.
como que había problema con todo. No me reconocía el teclado. Tuve que usar el teclado en pantalla que te da Windows, porque no me reconocía el teclado. Fui al garage a agarrar un teclado viejo, Genius, marca Genius, meado por los gatos. Ese sí anduvo. Pero tenía un problema con los drivers del teclado. Había un montón de problemas. Yo dije, qué raro. Qué raro. ¿Será que de alguna manera se pasó mal el Windows cuando... O sea, porque yo usé la herramienta oficial de Microsoft. Igual, Microsoft, la concha de tu madre. Estás rompiendo Windows 11 y encima rompiendo Windows 10 también. La puta que te reparió. Bueno, tema aparte. Bueno, dije, bueno, vamos a hacer de nuevo el proceso de poner el Windows en el USB... Y a formatear de nuevo. Puede pasar, tal vez se corrompió el tema. Es más, yo no les conté. Compré un USB nuevo por las dudas. Para pasar cosas. Que tengo un disco, pero igual compré un USB. Estaba muy barato, estaba en oferta también. Dije, bueno, vamos a formatear de este. Tal vez el problema es el otro pendrive que estaba muy viejo. Bueno. Y resulta que Windows se vuelve a instalar. Y vuelve a pasar lo mismo. Yo dije, qué raro. Bueno. ¿Saben qué fue? ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Saben cuál fue el error? Hay un bug que se conoce en la instalación de Windows como el loop infinito. ¿Lo conocen? Es un loop infinito de Windows. De la instalación de Windows. Le sucede a alguna gente, no a todos. A mí me pasa cada maldita vez. Parece una regla en mi caso, pero parece que es una excepción. Bueno, el loop infinito de Windows es cuando vos instalás Windows... Y Windows, aunque tenga el Windows instalado en el disco, agarra el pendrive como el arrancador. Y si vos vas a la BIOS y querés decirle a la PC, bueno, ya está, ya no uses más el USB, usa el disco. No te detecta los discos. Aunque los discos estén instalados, el Windows está instalado en los discos y vos prendas la PC y puedas manipular los discos. Los discos estaban en las partituras asignadas, todo, todo. O sea, estaba todo bien hecho, yo sé cómo se hace, lo hice. En la BIOS no detectaba los discos, pero en la PC sí. Dije, bueno, actualizó la BIOS. Eso siempre da miedo, actualizar la BIOS. Aunque hay sistemas de seguridad para no tenerle tanto miedo. Actualicé la BIOS. Nada. Los discos no me lo mostraba. No me dejaba arrancar Windows sin el pendrive. O sea, yo encendía la PC, iniciaba Windows, quitaba el pendrive, se apagaba la PC. Porque la PC decía, el pendrive es Windows. Sin el pendrive no arranco. Sin el pendrive no hago nada. Y yo, a la mierda. Bueno, ese es un problema de software de Windows que a veces a algunas personas les pasa, a otra gente no, medio aleatorio. Hay gente que dice, no, pero es si reutilizás un disco. No, yo he desconectado el disco, igual me pasó, no importa, es el disco viejo, igual pasa. Bueno, me pasa cada maldita. La cosa es que la clave para que esto no pase es un loop, porque si vos reinstalas Windows, sigue sin detectarte el disco y parece que no es algo, o sea, es algo como que un conflicto de Windows con el sistema, con la BIOS y con que no detecta los discos por el pendrive, hace un conflicto raro. Bueno, yo eso ya lo viví hace mucho tiempo, entonces lo pude arreglar. ¿Qué hice? Es fácil la solución, mirá qué rebuscada que es. Instalás Windows y en el momento donde dice el cartelito de puede que Windows se reinicie varias veces durante la instalación. ¿Saben qué tenés que hacer? Cuando se te apaga la pantalla la primera vez, tenés que rápidamente tener la mano en el pendrive y sacarlo. Rápido, muy rápido. Y así el sistema, porque resulta que el sistema funciona de una manera muy particular. Cuando Windows está instalando, deja una especie de huella en donde lo instala. Una huella invisible, una huella que no sabe, una huella que no se ve, una huella que no se palpa. Es una huella de arrancado, una huella de arranque le pone, ¿no? ¿Y qué pasa? Por algún motivo, no sé por qué, se petatea y le pone la huella al pendrive en vez de al disco donde se instaló el propio Windows. ¿Y cómo es? Y entonces lo que tenés que hacer es desenchufar. ¡No! Se murió todo. No. Hablé mal de Windows y se trabó todo. No me digas eso. Hablé mal de Windows. Me están boicoteando el directo. Bueno, hola de nuevo. ¿Cómo están? No fue mi internet porque fui al navegador y cargó todo bien. Así que
No sé si fue Twitch o qué pasó, pero un problema. Windows se revela, sí. Bueno, le dije, entonces la solución es fácil. El loop de instalación infinito de Windows, que nunca se termina de instalar. O sea, queda en un estado de no estoy ni instalado ni no instalado. Tenés el sistema operativo en el disco, no importa. Sin el pendrive no arranco. Bueno, entonces... desenchufé el pendrive. Y entonces cuando la PC se reinicia y busca desesperadamente... Lo estoy explicando de una manera didáctica para que se entienda, ¿no? Windows busca desesperadamente el lugar donde poner la huella para decir arranco desde acá. Y como el pendrive lo sacaste, dice, puta madre, me sacaste el pendrive. ¿Dónde arranco? Ah, el disco este donde está Windows. O sea, tuve que desenchufar el pendrive para que haga eso. Bueno, una vez hecho eso, todo iba bien, todo iba correcto. Todo iba bien, ya estaba todo arreglado, habían problemas con el registro, que habían cosas desaparecidas, todo reapareció, todo iba bien, reconoció el teclado, reconoció todo, despetateé la BIOS, incluso formateé después otra vez y el teclado ya lo reconocía, aunque no estuviera Windows instalado, en fin, ya se arregló todo. El tema es el siguiente, chicos. Acá viene la historia que a mí me metió mucho miedo. Tenía mucho miedo y no me podía mover. Con lo que le voy a decir. ¿Cómo anda, señor Citroareja? A Bill Gates no le gustó. Exactamente. El Twitch dice, ¿cómo anda, Upal? Bueno, pasó lo siguiente. Resulta que la PC va, pero como un rayo. Tremendo. Tremendo todo. Bueno, ¿qué pasó? Me descargué un juego pesado, ¿no? Para probar. Jugué un rato. Crasheo. Yo, ¿oh? Qué raro. ¿Viste? Bueno, digo, lo vuelvo a abrir. Un rato más. Crasheo. Yo, ¿eh? Qué raro. Pruebo otro juego. No les voy a dar pistas para que no sepan lo que sea. Pruebo otro juego. Crasheo también. Todos con el mismo error, ¿eh? Todos más o menos con el mismo error. Que es un error que... no sabe. No, ustedes no saben lo que yo aprendí de software con todo este tema de los errores. Porque dije, esto yo quiero agotar hasta la última opción antes de tener que llamar a alguien. Hasta la última opción, claro, que no dañe el equipo, ¿no? Me refiero. No meterme a tocar cosas que puedan dañar el equipo, me refiero. Bueno. Hasta la última opción. Aprendí un huevo. Aprendí a hacer cosas que nunca en la vida había hecho. Yo nunca había testeado memorias RAM. Aprendí a testear memorias RAM. Aprendí a testear gráficos. Aprendí a testear procesador. Aprendí a testear un montón de cosas que no tenía ni idea. Nunca lo hice en la vida. Bueno, ¿qué pasó? Era todo más o menos un mismo error. Me puse a investigar del error y encontré que el error se podía deber a discos corruptos, discos con problemas, sistemas operativos corruptos, que yo ya había tenido un antecedente de eso, problemas de memorias corruptas o problemas de procesador, como muy a última instancia, o de la gráfica también, ¿no? Problemas de hardware. Y eso obviamente un poquitito de miedo metió, ¿viste? Entonces yo dije, vamos a descartar. ¿Qué hice? Lo primero que hice, como lo primero que me encontraba cuando buscaba de ese error era problema de memorias, dije, vamos a testear las memorias. Me descargué un programa que es muy bueno para testear memorias, que se llama Memtest. Lo tenés que instalar en un pendrive, lo metés, booteás desde ahí, o sea, iniciás el sistema operativo desde ahí, te hace un testeo, dura como 3 horas, igual podés hacer solamente la fase 1 y ahí ya te detecta si hay fallos o no. O sea, es básicamente un test que te mete, o sea, que estresa la memoria y a la vez la deja durmiendo un rato. Fue como curioso ver cómo funcionaba el test, porque es como la deja dormida unos minutos y después la arranca full y después más o menos sostenido pero poquito, la deja... Eso es para ver si el sistema se rompe, la estresa sí. Si el sistema se rompe, si la PC se apaga, si pasa algo, vos sabés que el problema es la memoria. Igual aún así detecta fallos, ¿viste? Bueno, estuve 3 horas, chicos, con el test. 0 fallos. 0. ¿Hay una probabilidad de que las memorias presenten un fallo y que no salgan el test? Sí. Son muy pocas. Pero igual están ahí. Las probabilidades están ahí. Miré las temperaturas. Todo bien, ¿viste? Todo perfecto. Entonces dije, che, las memorias están bien. ¿Qué pasó? ¿Será el sistema operativo de nuevo, hermano?
Volví a formatear. Yo por lo menos porque no me... La verdad que formatear no se tarda nada. En comparación al test de 3 horas de formatear en 5 minutos ya está formateada. Bueno, formateé de nuevo, ¿viste? Borré todo otra vez. De nuevo el mismo crasheo, ¿viste? Mismo crasheo. Puse a probar otros juegos. ¿Y saben qué empecé a notar? Que no se quedaba solo en crasheos, chicos. Pantallas de la muerte. Uy, no sabes. No sabes cómo me puse. Pantallas de la muerte. Errores kernel. La primera vez que lees la palabra kernel decís, ¿qué carajo es esto? Lo googleaste, asustás más todavía, pues hay que mirar las cosas sobriamente. Bueno, eran básicamente los errores tanto de los crasheos como de las pantallas azules. Yo los investigué, todo. Hasta aprendí a analizar los archivos que crea Windows cuando sale una pantalla azul, lo que se llaman mini-dumps, ¿cómo se dice? Aprendí a analizarlos con programas. Yo nunca había hecho nada de eso. Fue una aventura tremenda. Me encantó. Lo que aprendí fue un montón. El estrés igual. Toda la del miedo que se haya quemado algo, que haya estado quemado, que haya venido fallido. No sabés cómo me cagué, papu. Pero las herramientas que desconocí aprendí a usar son tremendas. Bueno. Resulta que el problema era que decía que podía ser... O sea, todo me decía que era un error de software, un bug de software. Yo, ¿cómo que bug de software? O problema de hardware. Yo, uy, la puta madre. Me pongo a mirar, ¿viste? Y digo, me pongo a analizar los archivos. Dice que es un error de acceso. O sea, como que el juego intentaba escribir en la memoria y algo raro pasaba, un error lógico, el término técnico que encontré es error lógico, y por protección del propio sistema pegaba pantalla azul y se reiniciaba o se crasheaba, era medio aleatorio, pegaba pantalla azul o se crasheaba. Bueno, ¿y cómo es? Y dije... Che, qué cosa como curiosa, ¿no? Y como que había un conflicto. Las cosas, ¿saben qué pasa? Opal dice, la memoria estaban siendo tratadas como ROM. No, todavía no. No, hacia adelante, papu. Todavía no saben. Pasa que hay varios motivos que pueden causar el mismo problema. Eso también tiene algo. La informática tiene esas cosas que también me pone muy nervioso. Que es que un mismo problema, un mismo error te lo pueden causar varias cosas distintas. Me pone muy nervioso. Bueno, resulta que... me puse a probar otro juego muy pesado. Le puse el Ray Tracing. Muy pesado el juego, todo al máximo. ¿Saben qué pasó? Jugué 1 hora y no crasheó. Y no hubo pantalla azul. Nada. Y después, de repente, lo cierro, abro otro juego, pantallazo azul. En la cinemática inicial, pantallazo azul. Yo, ¿qué está pasando acá? Qué cosa rara. En algunos juegos sí, otros juegos no, ¿viste? Decía, ¿qué está pasando? Opel dice, las PCs son rocas a las que les hemos engañado para pensar con electricidad y nos odian por ello. Se intentan automatar constantemente. Sí. Bueno, resulta que dije, acá está pasando algo extraño. Porque yo dije, o sea, yo en mi ignorancia, ¿no? Dije, si fuera un problema de la gráfica, no hubiera podido jugar 1 hora tranquilamente con temperaturas, o sea, con una exigencia en Ray Tracing y que no se crasheara. Y en otros juegos, ¿qué está pasando acá? O sea, yo no sabía porque encima como hay cosas medio aleatorias, ¿viste? Dije, a lo mejor sí puede ser la gráfica, pero con este juego sí, con este no. Bueno, me puse a hacer testeos de VRAM, o sea, de la memoria de la gráfica, del procesador, a estresarlo, a esto, a la memoria también. Pero ¿saben qué pasa? Hay situaciones, hay, digamos, ambientes que no se pueden simular con un programa que testea cosas aisladas. El test igual hacía una prueba de gráfica y procesador, pero hay cosas que necesitas estar en un ambiente, en una situación específica para que esa situación se dé.
Y yo no lograba hacerlo con los test. Entonces yo buscaba y decía, esto dice que es un problema. O sea, la mayoría de gente apunta que es un problema de memoria. Pero a mí el test me da bien. ¿Qué está pasando acá? Bueno, resulta que me puse a analizar todo, me puse a ver todo. Dije, ¿serán las frecuencias de las memorias? Porque sé que hay problemas a veces. Las placas bases tienen cierta incompatibilidad, ciertos problemas con las memorias, con la frecuencia de las memorias. Entonces dije, a ver, vamos a bajarle un poco, ¿viste? Estaba en 4800 la frecuencia y vamos a bajarla un poco. O sea, en la de base 4800. Dije, vamos a bajarla a 3200, no sé, por él. Bueno, empezó a andar mejor. Y yo dije, ¿son las memorias? ¿Viste? ¿Son las memorias? Dije, pensaba. No tengo forma de probarlo. Porque por más que yo aprendí un montón de testeo de software, tema voltajes, por ejemplo, tema electricidad, yo no sé medir eso. No tengo las herramientas. No quise tocar nada de la BIOS de voltaje porque, por más que yo quisiera arreglar por mi cuenta, boludo no soy. Y hay cosas donde sé que no me quiero meter, ¿viste? Bueno, resulta que empecé a probar más juegos, lo mismo. Solamente con los juegos, esto es importante. O sea, si yo no abría ningún juego, no pasaba absolutamente nada. Ni un error, ni un crasheo, ni un... Nada. Era con los juegos. O sea, era bajo carga. Cuando ponías a la PC, bajo carga. Pero tampoco era 100% bajo carga, porque con algunos juegos podía estar jugando una hora con Ray Tracing todo al máximo, el GPU a 100%, y en otros juegos me tiraba pantalla azul en la cinemática y yo decía, ¿qué está pasando? Bueno, me puse a buscar, estuve un montón de tiempo buscando todo esto, aprendiendo varias cosas. Bueno, ¿qué encontraba? Gente que decía, le cambié el procesador y el problema se arregló. Entonces, esto no fue una, fueron varias personas diciendo, el procesador vino defectuoso. Lo cambié y se arregló. Bueno, yo dije, ay, si tengo que comprar un procesador, estoy jodidísimo. Dije, o sea, yo pensaba, ojalá que el problema sean las memorias. ¿Por qué? Porque dentro de toda la memoria dije, bueno, si tengo una memoria jodida me queda otra, si me joden las dos, compro una sola de 16, no sé, va a ser un gasto, pero digamos que, bueno, es salvable. Ahora, si es la gráfica, si es el procesador, estoy jodidísimo, estoy en la mierda. Bueno, agoté todas las opciones posibles. Como vi que me daba errores del juego y pantallas azules hablándome de problemas de acceso, dije, ¿no será el Windows de mierda que tiene alguna restricción de acceso? Porque además yo me puse a analizar y los nombres de los archivos que salían eran archivos de drivers. O sea, eran los drivers que querían acceder a la memoria, escribir información, y el driver detectaba que solamente podía leer, que no tenía acceso. El sistema detectaba que un driver quería acceder a un nivel de seguridad mucho más alto del que tendría que acceder normalmente, y por seguridad se rompe y se reinicia. Por seguridad, se automata. Por seguridad, ¿viste? Eso era lo que estaba pasando. Y dije, a ver, vamos a editar un poco esto, me voy a meter acá, permiso. No permiso, joder, porque hay gente... Yo no les voy a contar algo que es muy gracioso. Hay gente que ve este error y desactiva las protecciones de hardware, cosas así. Hermano, si tenés un problema, ya te digo que no va a ser eso. Porque si para probar a ver si se te soluciona un problema, tenés que desactivar las protecciones de tu hardware. O sea, yo les explico. Es un sistema que hace que, por ejemplo, cuando se te mete un virus... ¿Por qué tantos virus se te meten en el disco y te minan criptomonedas? Perdón, el disco no, las memorias se te meten ahí. Porque hay mucha gente que tiene desactivadas ciertas protecciones de hardware para que no te lo puedan manipular. Igual aún así te lo pueden hacer, ¿no? Pero es más complicado. Bueno, el tema es que yo no iba a desactivar eso. Yo no me iba a poner a toquetear ese tipo de cosas. Yo solamente le puse permiso para el archivo de driver en específico ahí, ¿viste? Una sola vez, a ver si eso se arreglaba. Nada, crasheos, pantalla de la muerte. Entonces dije, el problema no está acá. No está acá. Y bueno, mucho antes dije, antes de hacer los test de las memorias, lo que dije es, ¿será? O sea, esto pasó mucho antes, ¿no? Mucho antes lo pensé, dije. ¿Será que las memorias están overclockeadas? No, perdón, las memorias... ¿será que el procesador está overclockeado? Entonces, me metí en la BIOS, busqué la opción de overclock, decía automático. Yo, desactivar, ¿viste? Desactivar. Lo desactivé. Todo igual, chicos. Reinicios,
crasheos de los juegos, pantallas azules, que ya no son azules, por eso se me hace raro decirle pantalla azul, ahora son como media morada. Bueno, otra cosa que aprendí que nunca había hecho era que la pantalla azul te muestra el error y se reinicia enseguida. Bueno, me tuve que buscar cómo hacer que no se reinicie para poder ver bien el error, ¿viste? Nada, tremendo, papu. O sea, le dije a la pantalla azul, no te vayas, quédate que las quiero ver. Ñe. Bueno, entonces terminé agotando toda opción posible. Toda opción posible que pude de testeo de software lo agoté. Me metí en la BIOS. Me metí a ver si tal vez había un conflicto por no sé qué cosa, que el PCI Express, que el no sé qué. Me puse a mirar de todo. Me puse a probar de todo. Nada lo arregló. Me metí en opciones avanzadas, las opciones avanzadas, claramente buscando antes qué era lo que estaba tocando, ¿no? Nada lo arregló. ¿Qué terminé haciendo? Encima, como yo veía que había gente que le pasó lo mismo que a mí, exactamente lo mismo que a mí, y ¿cómo es? Y no lo pudo arreglar de otra forma que no sea cambiando el procesador. Dije, esto hay un problema que no se soluciona si no es cambiando el hardware. Está jodido, boludo, ¿qué me perdí? No sé cuándo viniste, papá. O sea, no sé cuándo te fuiste, así que no sé qué te perdiste. Pero Jarito dice, siento que el stream de Elden Ring va a durar 30 minutos. ¿Y qué problema hay, papu? Yo no tengo ningún problema que dure 30 minutos. Bueno, resulta que agoté todas las opciones. Todos los testeos. Toda modificación de hardware que pude encontrar. Y dije, acá hay dos problemas. Acá hay una chance. O voy a tener que cambiar algo que está dañado. O puede haber un problema con la fuente, o puede ser el UPS. Desconecté del UPS y lo conecté a la pared por las dudas, porque dije, tal vez hay un problema de voltaje con el UPS, yo qué sé. Nada, seguía el problema. Dije, ¿será la fuente? Que haya un problema de voltaje con la fuente. Porque yo lo pensé, pero como yo no lo puedo probar eso, yo no tengo las herramientas, ni el conocimiento ni las herramientas. No puedo. No lo sé hacer. No tengo las herramientas, me traspasa. Es una cosa que va más allá de la capacidad que tengo yo para poder testear y aprender un montón de cosas. Eso se me escapa. Dije, ¿será ese el problema? ¿Será la fuente? Bueno, al final tuve que hacer lo que no quería hacer, que fue buscar a un técnico. Tuve que buscar a un técnico, uno que una vez había arreglado una notebook en casa, porque esa es otra cosa, chicos. Ustedes sean conscientes de que cuando vos buscas un técnico, lo que estás haciendo es darle en bandeja de plata, porque también hay otra cosa. Cada técnico tiene su forma de trabajar. Y este es un trabajo de revisar horas y horas y horas y probar horas y horas y desarmar y volver a armar. No lo va a venir a hacer a mi casa. Por más que yo le dijera, te pago más, no lo va a venir a hacer a mi casa. Hay gente que sí lo hace a domicilio, hay gente que no. Y yo lo entiendo, porque yo hasta pensaba, si yo tuviera mi taller y mis cosas de reparación, no querría ir a casas de desconocidos y tener que adaptarme a la casa, a ver si la mesa aguanta, si se va a caer, si se va a romper, o andás a ver qué. Es más seguro agarrarla, llevar a tu casa, la arreglas tranquilo. Bueno, el tema es que está el tema, chicos, de que al yo darle la PC a alguien, yo lo que veo son años de ahorro que le estoy dando a alguien y que yo no sé si va a volver. Por más que ya me haya arreglado algo antes, es una situación horrible. Por eso intenté por todos los medios arreglarlo yo. Bueno, al final, tipo un crack, hizo todo espléndido el tipo, me explicó todo encima. Bueno, ahora les voy a contar cuál fue el problema. Porque ¿saben qué? Yo estuve varios días haciendo testeos y no encontré el problema. Porque yo no tengo forma de medir voltaje, ¿viste? Porque por más que vos estés jugando algo, al momento que te crasheas, si vos altaveas rápido para ver las estadísticas ya bajaron. Porque el crasheo ya pasó, ¿viste? Con la pantalla azul, ni te digo, no podés ver nada. Bueno, resulta que estuvo varios días el técnico que tiene años de experiencia arreglando PC. Encima después me enteré, PC mucho más potentes que la mía. Mirá el prejuicio que yo tenía de los técnicos acá en mi ciudad. Acá se manejan equipos mucho más potentes que... Bueno, estuvo varios días. Y me mandaba audio, ¿viste? Me tenía al tanto, todo. Bueno, la cosa es que me dijo que lo que más tiempo le llevó fue probar las memorias. Porque es lo que les digo. Y acá él me dijo, me encantó porque me lo dijo como
Como no sé, ¿viste? A mí no me molestó que me lo dijera, porque yo hubiera hecho lo mismo. Me dijo, yo sé que me dijiste que probaste las memorias, pero yo las tengo que probar también, ¿viste? Me dijo, porque no, o sea, me dijo, si yo descarto algo por lo que me dice el cliente, andás a ver si el problema no está ahí y tardo mucho más en encontrarlo, ¿viste? Yo le dije, no, está bien, está perfecto, yo te entiendo, ¿viste? Vos que sabés cómo la testé yo. A lo mejor hice cualquier cosa, vos pensás que hice cualquier cosa, yo lo entiendo, perfecto. Bueno, se puso a hacer el testeo, puso a hacerse otra cosa, que sacar las memorias, ¿viste? Cambiarla de slots, probar, todo esto. Bueno, me decía, las memorias también. Las memorias funcionan bien, las testeó. O sea, él antes de desarmarla, él quería probar que no fuera algo de software. Entonces se puso a probar, ¿viste? Me dijo, ¿cuál es el juego que tarda más en... ¿Cómo es? Que tarda más en cerrarse, esto que lo otro. Le dije, lo abrió. Me encantó porque parece que él estuvo probando otro y no se le cerraba. Entonces me mandó un audio y me dijo, ¿cuál es el juego que se te cierra más fácil? Le dije el juego y desapareció. Desapareció porque se le habrá cerrado enseguida. Dijo, uy, ¿qué está pasando acá? Bueno, se puso a testear todo. La gráfica, las memorias, procesador, ¿viste? Che, qué raro. O sea, todos los tests me están dando bien. ¿Por qué se crashea el juego? Bueno, se puso a medir... Estas son las herramientas que claramente un técnico tiene y que un tipo que por más que tenga experiencia en armar PCs, hay herramientas que no tengo, como la de medir voltajes y cosas así. Bueno, que tenés programas que te pueden ayudar, pero es que no podés altavear porque se te baja. No podés, en vivo necesitas un aparato, ¿viste? Necesitas hardware, poderlo ver en una máquina aparte. Bueno, resulta que me dice... El problema es de voltaje. Y yo, oh. O sea, justamente lo que yo no podía medir. Ese era el problema. Por un lado, no te voy a negar, me dio un poco de alivio porque dije, no es que el problema no lo vi, sino que no lo hubiera podido ver porque no tengo las herramientas. Bueno, y yo le dije, ¿la fuente está fallada? ¿Hay que cambiar la fuente? Me dijo, no. El problema de voltaje viene del procesador. Y yo de, ¡ay, la puta madre, no! La puta madre, no. Bueno, me asusté, claramente. Me asusté y me dijo, el problema es de software. Y yo, ¿cómo que de software? Me dijo, sí. Y yo lo primero que le dije, pero yo tengo el overclock desactivado. Anda a fijarte, está desactivado el overclock. Lo desactivé, estoy seguro que lo desactivé. Y me dijo, sí, está desactivado, pero la placa base está haciendo algo que no tendría que hacer. Yo, ¿cómo que está? O sea, yo le actualicé la BIOS, todo. Me dijo, sí, vi que está actualizada. No es un problema de actualización de BIOS. La placa base está haciendo algo que aunque le digas que no lo haga, lo está haciendo igual. Yo, ¿cómo que lo está haciendo igual? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y me dijo... le llevó un rato, porque claro, él me lo explicó cuando ya lo encontró, pero él tuvo que hacer un montón de pruebas, ¿viste? Todo, porque primero, bueno, probó todo y después se puso a probar el tema del voltaje, ¿viste? Bueno, me dijo que la placa base en la BIOS, en la zona de voltajes, configuración, o sea, es la configuración avanzada de la configuración avanzada de la configuración avanzada. O sea, es una opción que incluso yo después investigué y, o sea, la propia información te dice que es una opción que normalmente está sepultada en la BIOS, o sea, escondida en la BIOS. Bueno, es una opción que está en las opciones avanzadas, que aunque vos le pongas que se borre, o sea, que se desactive el overclocking, la placa base tiene una opción súper escondida. O sea, overclocking quiere decirle al procesador, usa más voltaje, usa más potencia, ponete más duro, ¿viste? Básicamente es eso. Bueno, la placa base tiene una opción escondida, muy escondida, de que active el overclocking automáticamente, bajo carga, dependiendo la exigencia en la aplicación. O sea, por eso en algunos juegos se cerraba, en otros no. Uno estaba con Ray Tracing a full y no había problema. Otros ni con Ray Tracing, en la cinemática se crashó todo. La placa base le estaba mandando más voltaje al procesador automáticamente, adaptativamente, como le salía de los huevos. Y como el procesador se comunica con las memorias y el voltaje había subido de repente de la nada, se generaba un conflicto
Y las memorias no se podían comunicar con el procesador no se podía comunicar con nada, generaba un conflicto de cosas ahí, Windows se petateaba, decía, acá hay un error de acceso, acá está pasando algo raro, pum, pantalla azul, se iba toda la mierda. Bueno, ese fue el problema. El problema de memoria corrupta, que todo parecía apuntar a eso, que también es otra cosa, Windows te dice nombre o descripciones de errores por decirte algo. Puede ser algo que no tenga nada que ver o que tenga alguna cierta relación. El problema era el voltaje. La placa base le estaba mandando más voltaje al procesador de lo que el procesador tenía que recibir. Y eso generaba conflictos en un montón de cosas. ¿Saben cuál es el tema? Que el técnico encontró ese fallo, encontró esa cosa escondida en la BIOS y la sacó, ¿no? Hasta me dijo, hacerle una copia a la BIOS en un USB por las dudas, que se puede hacer eso está bueno la configuración. Porque tuvo que cambiar un montón de cosas. Me dijo, por las dudas, hacerle una copia a la BIOS de seguridad, por favor. Yo, ni lo dude, papu, ni lo dude. Bueno, el tema es, chicos, que yo tuve suerte. Encima me dijo, bueno, eso parecía ser el problema, porque también hay algo en informática, no, hay cosas que te pueden surgir o que pueden haber varios problemas que causen la misma, o sea, varias cosas que causen el mismo problema. Yo arreglé un montón de problemas con el Windows 11 y aún así hice que crasheara menos, arreglé fallos en algunas cosas, pero el problema de raíz seguía, que era el procesador recibiendo más voltaje del que debía. Por suerte no se dañó nada. Pero sí, no. Un dolor de huevo. La cosa es que él me dijo que tuve suerte realmente de llamarlo a él. Y yo dije, nada, este me está flexeando. Y después me puse a investigar. ¿Sabes qué? Tenía razón el tipo. Me dijo, normalmente el técnico, cuando detecta un problema de voltaje en el procesador, te busca un rato en la BIOS y si no ve nada raro, te dice que el problema es el procesador y que hay que cambiarlo. Y casualidad, cambian el procesador y el problema se arregla, porque no es que la placa base lo hace con todos los procesadores. Se petatea con algunos, hay temas de compatibilidad, hay temas así curiosos. Y sí, se iba todo al carajo, así que me dijo, yo lo encontré, lo cambié, lo arreglé. Y yo dije, este tipo estará flexeando, es mentira. Y me puse a googlear, y sí. Él tenía razón, encontré un montón de gente con el mismo problema que yo, que no encontró ese tema, de que no encontró el problema del voltaje en la BIOS y terminó cambiando el procesador. Pero bueno, me dijo, si pasa algo, cualquier cosa, vos decime, como diciendo, ya está, ya me pagaste, ya lo arreglé, pero si el problema te aparece de nuevo, me decís, no hay problema, yo no me hago el boludo, yo. Perfecto. Hay una cosa que les tengo que decir, esta era la historia de lo que pasó. Un problema súper raro de la placa base, que le desactivas el overclock y dice, tengo una opción súper escondida en la BIOS de un overclock adaptativo extraño que hace que le mande más voltaje al procesador, aunque vos no sepas, aunque vos no quieras, aunque vos no me autorices, te lo doy. O sea, es que, ¿saben cuál es el problema? El problema no es que esa opción exista, el problema es que esté activada por defecto. Ese es el problema. Bueno. Y qué bueno que encontrás un técnico como la gente. Sí. ¿Sabés qué me dijo el técnico como la gente? Yo les voy a decir una cosa. Primero yo el tipo lo prejuzgué un poco porque dije, lo podrá testear, ¿qué monitor tendrá, qué calidad jugará? Y resulta que el tipo me manda un video grabado con su celular y me dice, mira, va bien, lo dejé una hora acá, caminé un rato. Y me muestra y veo que es un monitor 4K. Yo me dije, hijo de puta. Hijo de puta. Dije, si este juega 4K y no se le crashea, a mí tampoco se me va a crashear, claramente. A mí, humilde 1080p. Bueno, ¿saben qué me dijo? Cuando llegó todo, trajo todo. Le pregunto. O sea, él me pregunta a mí. Che, vos tenés como, además del disco este donde está el sistema, tenés como un disco grande, ¿no? Yo le digo, sí, un disco de 4 teras que está atrás. Y me dice, che, ¿tenés unos discos adelante de 120, de 400 GB? Yo le dije, sí. Me dijo, tíralos a la mierda, ¿viste? Me dijo, tíralos a la mierda. Mirá la máquina que tenés, 120 GB, tíralos a la mierda. Y yo lo miraba y decía, ¿cómo que tiralos a la mierda? Me dijo, tíralos a la mierda, ¿viste? Como diciendo, esa cosa vieja, esa cosa antigua. Yo lo miré, ¿viste? Y le dije, no, pero son de la compu antigua, le tengo cariño. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, no te encariñes, es una máquina. La mierda. Bueno, papu, está bien, pero me costó plata, ¿viste? Me costó plata. Bueno, sabés lo que me costó comprarme esto. Si no me encariño, papu. Bueno,
Pero no, el tipo se mamó. Encima, mirá, me tiró una. Acá sí que me voy a tirar flores, papu. Acá viene el momento de inflarme el ego. Me preguntó, ¿la armaste vos la compu? Y yo le dije, sí, con un cagazo como de, ay, la habré armado mal. Ay, ¿qué me va a decir? Me dijo, la verdad que la armaste bastante bien. ¿Trabajás vos armando PC? Y yo, ay, qué lindo. Ay, cómo me tirás flores. Y dije, no, solamente estuve toda la noche para armarla con mucho cuidado, amor y dedicación. Y después de que le dije eso, me dijo, ¿el disco que pusiste está bien? Pero estaba medio flojito. Yo, hija de puta, me hiciste un sándwich. Por si ustedes no saben, el sándwich es cuando te dicen algo muy bonito y después te tiran la pedrada encima. Dije, la reputa madre. Yo dije, ¿pero causó algún problema? Dije, no, estaba un poquitito flojito, ni se iba a mover, pero yo lo ajusté. Dije, bueno, entonces está bien, me quedo tranquilo. Pero igual me tenías que tirar la pedrada, ¿no? La reputa madre. Bueno, pero me dijo, sí, la verdad es que lo armaste bien, che. Armaste bien, no sé qué. Y yo le dije, sí, antes de armarla me vi videos de nuevo por las dudas. Le dije, puede hace como 10 años que no armo nada. Y me dice, ¿sabes cuántos me llaman? Que se vieron videos y la armaron. Y quemaron algo, pusieron mal los cables de encendido, no sé qué, hicieron un corto, no sé qué, la madre. Yo, bueno, está bien. Está bien. Yo lo hago todo con mucho cuidado, muy despacito, muy tranquilo, ¿viste? No tuve prisa. Pero bueno, esa es la historia. Esa es la historia, crasheos, pantallas azules, miedo absoluto, terror absoluto. Y no les voy a mentir, el miedo de vez en cuando vuelve. No les voy a mentir, el miedo de vez en cuando vuelve, chicos. Cuando estoy jugando algo digo, ay, se me irá a crashear. Ay, ayer en el Far Cry cuando se crasheó, la disimulé bien, ni cuenta se dieron. Pero no saben cómo me cagué. Dije, ay, no. Ay, pero era el juego de mierda, nomás que está rotísimo. Pero bueno, la cosa es que esta es toda la historia. Hubo felicidad, hubo drama, hubo de todo. Encima yo tenía miedo. No, yo estaba re cagado. Dije, uy, no. ¿Será que pasó algo malo? ¿Será que no sé, que se quemó algo? Pero no. Es más, yo dije, él me va a llamar y me va a decir, hay un problema en el hardware. Y yo iba a decir, la puta madre, mira, acá tengo un video para mostrar. Yo pensé que iba a pasar esto. Te voy a ser franco, lo que se dañó fue el hardware. El hardware del archivo, pero te voy a ser franco, lo que se dañó fue el hardware. El hardware del... Yo pensé que él me iba a mandar un audio y me iba a decir, lo que se dañó fue el hardware. Y me iba a mandar el video de la PC explotando. Yo tenía ese miedo, pero no pasó. El hardware, exactamente, el hardware. Pero no pasó. Así que bueno, esa es la historia. Finalmente, después de muchos años, ahora vamos a jugar. Jarito tenía razón, vamos a jugar media hora nomás. Jugar media hora que ya tengo hambre. Hablé, ¿cuántas horas llevo hablando? 6 horas. Bueno, mañana no creo que esperen directo, tengo la garganta hecha mierda. No paré de hablar ni un segundo. Pero bueno, se pudo. Los agradecimientos van a... Cuando termine este directete, van a venir los agradecimientos, muchos agradecimientos que quiero decir para el final del directete. Aclaro, bueno, lo voy a decir para el final. Se pudo, loco. Se pudo. Y ahora, además, les voy a mostrar, mirá, no me hubiera gustado no tener tantas luces, pero bueno, ya que tuve que elegir, mirá, le puse las luces moraditas, papá, mirá. Y eso que ven arriba en una esquina es el botón de prendido, mirá, parece una nave espacial, hermano. Mirá lo que es eso. O sea, ahora mismo me está iluminando toda la habitación, no necesito ni prender la luz. Tremendo, moradita, sí, como los overlays, hasta como la imagen del fondo. Pero bueno, chicos, ahora sí, se viene. Se turbo viene. Ahora les digo, ustedes no saben lo contento que estoy, la puta. ¿Para cuándo la silla gamer? Jamás. Yo sigo usando la silla esta que hacían en la cárcel. Los muertos, los presos que ahora están muertos, que tienen su espíritu ligado a mi silla. Bueno, se turbo viene. Pobre la gente que vea esto. Que es solamente para 20 minutos de gameplay. Pero bueno. Se viene, se turbo, mega viene. Ahora sí les digo, no, sé que probablemente van a pensar, ahora que tiene la PC va a estar todos los días jugando en el ring. Puede ser que sí, pero también les digo, los juegos del año del choto van a seguir estando, así que no se van a salvar, chicos. Ay, habrán algunos ilusos que habrán pensado que jugaba juegos viejos solamente hasta tener la PC. Ay, qué equivocados van a ver que estaban, papá. Bueno,
Va a crear personajes y acabar el stream. Probablemente sí. ¿Sabés que hasta busqué una cara que me gustaba más o menos para ver si puedo copiar y hacerla más o menos? Vamos a ver si la puedo hacer. Quiero hacer una Tamara, pero... A ver, vamos a poner el sonido. Se turbo viene, chicos. Por cierto, tengo sentimientos encontrados. Ahora les voy a decir un par de cosas. No saben, estoy muy feliz. Estoy muy contento. Cuando termine el directo voy a derretirme de felicidad. Me voy a tirar en la cama a derretirme de felicidad. Pero les quiero mostrar una cosa. Tengo unos dilemas también. No, tengo unos dilemas. Que es el siguiente. Los gráficos... Está todo al máximo, ¿no? Todo al máximo. El tema es el Ray Tracing. El Ray Tracing, si lo dejo desactivado, la gráfica se queda en 40-50%, jugando con todo en alto. O sea, buenísimo. Y grabando también, 50% la gráfica. Ahora el tema es, si yo activo el Ray Tracing... Primero, no noté diferencia, y se pruebas todo, ¿eh? No noté diferencia entre el Ray Tracing en bajo y en máximo. No noté la diferencia. Sí noto la diferencia entre no y sí, que tampoco es la gran cosa, pero sí se nota, más que nada en la hierba. Pero pasa de 40% a medio 70-60% la GPU por ponerlo en bajo. A lo mejor prueba un poquito. Pasa que esto ustedes no lo van a notar, porque ni siquiera en el recibido de YouTube tal vez se note mucho la calidad, ¿viste? Porque además que YouTube, bueno, hace unas cosas ahí... Como que la codificación de YouTube también te caga. Lo voy a dejar en bajo y vamos a ver cómo va. Se ve igual que en máximo, así que lo voy a dejar así. Son detallitos, tampoco es la gran cosa, pero vamos a ver cómo va. Esperen, vamos a hacer esto acá. Voy a cerrar por costumbre nomás. El ratón que no necesite. Tony Snake dice, por favor, que este gameplay sea solo de personalización de personajes. Bueno, vamos. ¿Se escucha bien? Primero que nada, la música. ¿Se escucha bien? ¿Está alto como tiene que estar? Bueno, ahora justo se terminó, ¿no? Puta madre. Bueno, ahí arranca. Ahí arrancó. Bueno, he hecho varias pruebas. Le voy a mostrar, mirá. Mirá, Pepe, Azuazafza, Pepita Pepín. Bueno, que he hecho pruebas. He hecho bastantes pruebas. Y todo va bien, así que... ¡Vamos, loco! ¡Que se turbo viene! Vamos a jugar 30 minutos nomás, pero que se turbo viene. Uy, tengo una solicitud de Steam, papu. El buen señor Squall. Aceptadísimo, papu. Muchas gracias no por la donación, aunque le voy a agradecer al final de nuevo. Bueno, a cambiar el título del directete porque se turbo viene. Se turbo mega viene. Media horita nomás, pero se turbo mega viene. Ahí está. Elden Ring se turbo mega vino, papus. PC nueva soy, sucedió, pasó, no es un sueño. No se van a despertar sin piernas, pasó. Y bueno, les remarco de nuevo, ya me estoy preparado, ustedes ya saben, mirá, ya deben saber lo que voy a decir. Me pasó en el Hollow Knight, que venía gente a romperme los huevos. Nada de consejos, nada de ayudas. Rami, que tenés una... Nada. Rami, que te estás dejando una pared... Nada. Solo miren, disfruten. Y si dicen, uy, si le digo esto, se le podría hacer más fácil. Se lo tragan y no lo dicen. Nada de... Nada. Quiero jugar sin saber nada. Si quiero saber algo, le digo, chicos, ustedes saben. Si no digo eso, nada. Rami, ¿sabías que...? ¡Bonito! Uy, casi se me cae. Bueno, vamos. Partida nueva, papu. Te dejaste un diamante en la hora 7. A ver, mostrar atributos. A ver. A ver, ¿qué es esto? Nivel 9. Vigor, mente, fuerza. Y mira, yo en los Souls he ido como medio variando. A veces voy medio tanque de fuerza. Otras veces, creo que en el 3, no sé si era en el Let's Play del 3, yo iba con la Uchigatana, iba destreza. Entonces es como variado un poco la forma de jugar, ¿no? A veces medio destreza, a veces medio fuerza. Lo que sí no uso nunca es magia, eso sí te digo que nunca me ha llamado mucho. Sé que en este juego está como muy rota la magia, que es una... que matas a un jefe en un segundo sin que siquiera se te acerque. O sea, yo lo sé, pero... Uy, mirá. Miserable. Confesor, miserable. Así estaba yo estos días, papu. Así estaba yo estos días sufriendo con la PC. A ver. Pasa que me gustaría medio fuerza.
El anillo viejillo, exactamente, el Elden Ring. Sí, sí, sí. En Elden Ring casi todo es viable, magia, milagro. Claro, debe ser. No es la herramienta, sino cómo la usas. Exactamente. Tony dice: yo lo dejé a un par de voces de pasarlo, le metí 400 horas y me tomé un descansito. Bien merecido el descansito, ¿no? Tremendo billete, papu. Bueno. A ver. Y creo que voy a ir medio de fuerza. Me pondría el héroe. Aunque este también no hay mucha diferencia de fuerza, son 2 puntitos nomás. Y el vagante tiene un poco más de destreza. Parece que voy a ir con el héroe. Me parece que voy a ir con el héroe. No sé si esto es mujer u hombre. Poner B. No sé si es hombre o mujer, ni idea. Ni idea. Creo que es mujer, ¿no? Me parece que sí, no sé. Quiero crear a Tamara, no quiero crear a Tamaro. Por eso pregunto. No, son tipos de cuerpo. Son solo tipos de cuerpo. No es hombre. Ay, perdón. No me canceles, papu. No me canceles, por favor, te pido, por favor. Por favor, te pido. Bueno. Tamara, claramente Tamara. Espera, corro el cargador. Tamara, claramente, espérenme un segundito, que pongo a cargar el teléfono porque estuve como 7 horas hablando en una tier list, leyendo el chat y se me descargó el teléfono. Tamara, Tungi, héroe, recuerdo. Esto sí, siempre he tenido medio los juegos esto. A ver, medallón incrustado, aumenta la vida. Tener muchas runas, semilla dorada. Dicen que mejora los viales sagrados. Ceniza, 2 pequeños diablillos. Bueno, supongo que esto debe ser como la típica, como en el primer Dark Souls, ¿no? Que tenías la llave maestra, que estaba bueno para empezar. 2 llaves de piedra con forma de espada, aún capaces de romper los sellos de una estatua de diablillo. No aguantarán más de un uso. Atrae los ataques enemigos, no, gracias. Me parece que me va a llevar la llave. Ramiro, si llega a tener una hija, la llama Tamara. Y con la verdad que visto los juegos le he puesto Tamara a todo, así que. Más vida. Esto está bueno, viales sagrados. Pasa que. A ver, déjame ver un poquito. Déjame ver esto. No, ver controles no. Bueno, quería que me digas qué son los viales sagrados. Supongo que serán la cosa de vida. No sé si es mejora para la vida, ni puta idea. Bueno, les pregunto a ustedes, porque acá es que me está dando la descripción de algo que no sé qué es. Esto como medio graciosito que me esté describiendo algo que no sé qué. Viales sagrados son para la vida, ¿no? ¿O es para el maná? ¿Qué son los viales sagrados? ¿Ven? Esto sí me lo pueden decir porque se lo estoy preguntando. Porque es raro, me habla de cosas como si yo las entendiera y no sé de qué me está hablando. No tengo ni idea de qué me está hablando cuando dice viales sagrados. No sé qué es. Bueno. Igual creo que me voy a llevar la llavecita, ¿eh? Sí dice, no, Rami, el meta es llevar la semilla dorada para... Mucho texto. ¡Puta madre! Te respondo, sí. Mejorar el... entonces... Sí, por eso justo dije, les pregunto si me dicen, o sea, les pregunto, ¿viste? Y le dije, sí, me pueden decir, no sé qué. Bueno, la llave, nada, sí, me voy a llevar esto, sí. Esto para mejorar el Estus y el Aquellus. A ver, seleccionar plantilla base, aspecto detallado. Vamos a ver, voz. ¿Qué voces? A ver. ¿Cómo la escucho? Muestra. Bueno, está bien. Esta es como medio... Esa no. Esa sé que no quiero. Le voy a poner esto. Color de piel. Algunas cosas acá las puedo cambiar con el teclado. No, mira, no. A ver, Tamara, ¿qué color te pongo, Tamara? No, ahí te rostizaste frente al sol, no.
está bien. ¡Ay, que toqué! Ah, ahí la puedo mover. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, cara y pelo. Bueno, acá es donde viene... Está como media visca. No, me parece que es como está hecha la cara. Bueno, plantilla facial. A ver, acá es donde voy a empezar a lo que les dije de la imagen. A ver si puedo hacer la cara que quería hacer. 3. Ahí. Esto está bien. Esto vamos a ponerlo en 50. Estética 170. Vamos a ver si me termina gustando el resultado. Porque a lo mejor no me gusta. Estructura facial. A ver, estructura facial. Siguiente imagen. No, pará, ¿qué estoy tocando? La puta madre. ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy tocando? Equilibrio de rostro, tamaño de nariz. Uy, estoy teniendo flashbacks. Estoy teniendo flashbacks del Mass Effect. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, 108. A ver. Ponle todo 81. No. Esto, 0. Está en 0. Lo pongo en 0. 171. Creo que más fácil así que con el mando. Es que estoy como medio híbrido con el mando, con el mouse, todo junto. 171, 102. Tiki. Bien. Tu segundo personaje todo en 8 o en 80. 102, 155. Che, la verdad que no la noto muy distinta. A lo mejor es que soy medio ciego, la sigo viendo media visca. Agua de Tamara Sad, voy. Tony dice... Pensalo muy bien, Ramiro, que la Ron irá completamente tapada. Todos los hombres pasa lo mismo. Estoy 3 horas haciéndole la cara, después no se la veo nunca en todo el juego, la puta. Siempre me pasa lo mismo. Ay, bueno. 100. Excelente. Ahora, frente entrecejo. A ver. Esto, 150. Está potente, 150. Acá, 200. Ahí. Esto está en 0. Uy, cambió la cara ahí un poco, ¿eh? Ahí cambió la cara un poco, ¿eh? Esto en 200. Ahí. Siento que voy a hacer todo esto y no me va a gustar cómo quedó, pero bueno, yo por lo menos lo intenté, papá. 143. Bien, Tamara enojada. El ceño, a ver, el ceño. 200. Ah, la mierda. Loco, pero eso está al máximo. 150, ¿eso está al máximo? Bueno. 140. Ahí. 184. Ahí. Ojos. A ver, acá es donde seguro que todo va a empezar a ponerse mejor. En serio está en 188, que hijo. 138. Ahí. 119. Solo uno más del que está ahí. 185. Ahí. Y acá. Otro 88. No había visto que había otro 88. 78. Ahí está. Bueno. Puente nariz. A ver esto. Puente nariz. 115. Tiki. Bien. 119. Tiki. Bien. 118. Ah, estoy viendo la nariz moverse ahí, 118. 170. Ahí. Bien. 151. Excelente. 138. Tiki.
¿Cómo anda, señor Sanuri Mari? Me dice, ojo, ¿y este evento único e irrepetible? Se vino la PC, papu. Se vino la PC. Te perdiste unas cuantas anécdotas. Hubo momentos Deep Lore bastante profundo, Bastante profundo, bastante profundo. Bueno, a ver, fosas nasales. A ver las fosas nasales. 119. 128. Ah, acá está, me está poniendo narigola un poquitito. 128, perdón. 102. Ah, acá fue cambiando un poquito. Mirá. Va tomando forma, linda naricita, Mira, quip. No, quip. No quip. Mejillas. 140, eso está igual. 79. A ver. 79. Excelente, 79. 133. 157. Bien. Y 121. Me está gustando cómo está quedando la cara ahora, Vamos a ver si el peinado la ayuda un poco. A ver, si cuando le cambia el peinado. Esto, 60. Acá ya nos vamos a meter con el tema labios. Pues sí, se me había trabado el juego, la puta madre. Solo necesitaba confirmar el coso. 140. 170. Excelente. 150. ¿Qué se le cambia algunas cosas? Y veo que cambia como un brillo en el pelo. No es una cosa rara. Bueno, 160. Ahí. Perfecto. Y acá 120. Como que tiene los labios bastante gruesa la llamada. Mirá. La quip. ¡No! ¡Mirá esos labios! No. ¿Quieres esos labios de mamadora luxury? Pues vuelve a nacer. Bueno, igual fea no está, Fea no está, loco. Dale, fea no está. Fea no está. ¿Cómo que no? Dice Manolero, no. Para besarte mejor. Exactamente. Usted le sabe. A ver, 126. Ajá. 157. Ahí. 220. Ahí. Bien. Te da un beso y te quita el alma. La puta madre. No, 140. 98. 98 y 100. Ahí cambió bastante la cara, Ahí cambió mucho, Ahí sí que cambió mucho. Ahí cambió. Mentón. Sí. Esto último que le estoy haciendo está tomando mejor forma. Por suerte está tomando mejor forma. 138. 122. 111. 126. Excelente. 160. Bien. Y 112. Bueno, con eso, más o menos, debería de estar. Todavía falta la mandíbula. Sí. 159. Ahí. 91. Está cambiando. Sí. El mentón es la clave. Recuerden mi palabra. 41. Bien. 116. Y ya. Con esto ya la cara queda. Mira, me gusta, Mirá la nariz. Mirá, acá queda mejor la boca. No está como los labios de mamadora luxury. No, ahora está más linda, mirá. Está más linda. Me gusta mucho más la cara, sí. Sí, estuvo buena esta cara, Me gusta. Esta cara se va a romancear.
A ver, ¿qué pelo nos ponemos? A ver, pelo, para primero, el color del pelo, claramente. Tenemos que buscar un color tirando al pelirrojo, ¿no? Claramente, un color pelirrojo, no así, no tan chillón, sino tal vez un color un poco más oscuro. Es un color más o menos así. No estoy seguro. Pero sí que... ¡La concha de tu madre! Ah, acá está. Colores temporales. Gracias. A ver, pelo. Vamos a ver. ¡No! Salió de la quimio. No, loco. No, por ahí no es. No me gusta. Ay, acá parece una tomboy. Una tomboy. A ver, ¿qué pelo le ponemos, che? No. Recién se despierta. Así. ¿Cómo que así? No, mirá, este es el corte setita. No. Es que me gustan estos pelos, pero quiero ver si hay un pelo más Tamara. Bueno, sacoleta. Está preciosa. Me parece que sí, Me parece que esta puede ser. Voy a seguir mirando. Es que este pelo también le queda lindo. Pero este me gusta, Esa coleta es muy Tamara. Es muy Tamara. No le puedo. Quiero verle este pelo de lejos. ¿Puedo hacerle así? Eso. Bueno, no sé. Bueno, esta es media para los kinkies. No, gracias. Sí, me parece que voy a ir... Me parece que sí voy a ir por esta, Me parece que sí. Me gusta mucho. Me gusta. Tamara, no te había visto bien. ¿Cómo? No, pero sí quedó muy linda la cara. Tenía un miedo que me quedara todo deforme. Quedó bonita la cara. Oscuridad de la raíz. ¿Cómo? Y esto. Oh. Pero no puedo hacerle... No puedo... Eso. Ahí está. Perfecto. A ver, ¿qué es esto? Oscuridad de la raíz. Déjala así, supongo. Canas. No, canas tengo yo. Tamara no tiene que tener canas. ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá eso! No tiene que tener canas. No. Sin canas. Bien. Bueno, me parece que quedó muy bonita. Muy bonita. Quiero ver si... Eso quería ver. Tamaño de iris. Esto yo no toqué el tamaño del iris. Tamaño del iris. Color opacidad. ¿Qué es esto? Pero sí, me gustaría un color verde. Uy, qué lindo. Me gusta el color. Igual para no verle la cara nunca en el juego, ¿no? Pero bueno, un color así verde. Es que sí quedó hermosa. Que quedó hermosa. Abuela, no, ¿cómo que abuela? ¿Cómo que abuela, papá? Esto no entiendo. ¿Opacidad de qué se refiere con esto? Bueno, en fin. Color del blanco de... ¡No! Así estaba yo sin dormir cuando estaba armando la PC. Así estaba yo, loco, así. Con los ojos rojísimos. No. Blanquitos. Sí, blanquitos. Bueno. Creo que así está bien. Está en 128. No me tengo que olvidar eso. 128. Quiero ver esto. 128, perdón. ¡No! Era Pennywise. Se le iba un ojo por un lado, el otro por el otro. No, ¿qué es esto? No, ponémelo en... Era 128. Ahí está, 128. No, qué miedo, no. Bueno. A ver. No, me dio miedo. Tamaño de iris derecho. A ver qué se está en 220. No, ¿qué es esto? Ponelo normal. Supongo ponerlo normal, no sé. No. Bueno, creo que así está bien. Quedó muy bonita, Quedó muy bonita. Le voy a sacar capturita para el Face. Otra capturita para el Face.
Le quedó muy bueno. Le saco captura porque seguramente en el juego no le vamos a volver a ver la cara, pero bueno. Siempre con casco. A lo mejor me saco el casco. A lo mejor me saco el casco para poder volver un poco la cara. Claro, me estoy perjudicando un poco en el gameplay, pero bueno. Bueno, cosméticos. ¿Qué es esto? Delineador. Ah, le puedo poner maquillaje. A ver, delineador. Es que no sé si le quiero poner maquillaje. No sé si le quiero poner maquillaje, la verdad. Mejillas. La verdad no creo que le quiera poner maquillaje. Me parece que al natural me gusta mucho cómo se ve. Está muy bonita. No necesita maquillaje, no necesita nada. Con sus manchitas ahí la cara, sus pequitas, sus cosas naturales. La verdad que me parece preciosa. No creo que haya que tocarle nada. Pintalabios. Creo que no. Creo que así. O sea, no le veo nada que diría. Le cambié. A lo mejor las cejas. Las cejas sí que me... A ver, igual como el pelo le tapa, no es que se vayan a ver mucho, ¿no? Pero bueno. Como que se note un poquito más. Yo creo que estas cejas están lindas. Yo creo que sí. Sí, yo creo que ahí sí. Sí. Me parece que sí. Tatuaje. Uy, a ver. Pasa que tiene puras cosas en la frente. Tiene puras cosas en la frente que no se le ve la frente. Porque tiene el copete, tiene cosas ahí. Así que tampoco sirve de mucho. A no ser que me deje moverlo, puede ser. Ah, sí me deja moverlo. Sí me deja moverlo. ¿Le puedo poner lunares también? No sé si le quiero... No sé si le quiero poner cicatriz. Me parece que no. Un parche. No, yo creo que así está perfecta. Me parece que sí. Me parece que Tamara está preciosa así como está. No necesita absolutamente más nada. Me gusta la naricita. Mirá de perfil. No tiene los labios de mamadora luxury que tenía antes. Está muy linda quedó Tamara. Muy linda. Muy linda. Así que el cuerpo, ¿qué era esto? Cabeza. ¿Qué es esto? Dice que mejor no le toco nada acá. Porque siento que siento que la voy a cagar, voy a tocar algo. A ver, para pecho, ¿qué es esto? ¡Ah, la mierda! Todo, mirá. ¡Ah, la mierda! Mirá. No. Déjala donde estaba. Ahí está. Bien. Está perfecto. Vámonos, guardar en favoritos. Y con el tiempo que estuve, sí, guardarlo en favoritos, por favor. Ahí está. Se viene jugar media hora e irme a comer. Se viene jugar media hora e irme a comer. Uy, no me digas que se empezó a joder el directo. Chicos, no me digan que se empezó a joder el directo, pero por favor. No me comuniquen esa noticia. Tiene un cuello de cantar ópera como mínimo. Que me ahorque con su... No. Sí, me parece que empezaron a haber problemas técnicos. Se viene la gran Nier, Riz, porque empezaron... problemas técnicos. Me parece que lo que se viene es la gran Nier en realidad, Ojito que se viene la gran Nier. Ojito que se viene la gran Nier. Ay. Sí se trabó un poquito, sí. Sí, pasa que ya estamos en febrero, ¿viste? Ya estamos en febrero. No estamos como antes, ¿viste? Que, claro, están todos de vacaciones, nadie usaba el servicio, claro, todos usan el servicio. Y se va toda la concha de su madre, ¿no? Lamentablemente, claro, me quieren nerfear mi PC y hacen que tenga que nerfear el stream. Lo cual va a hacer que lamentablemente se vea feito, se vea pixelado, tenga que ver unas cositas ahí un poco, una rotura de huevo. Pero bueno, mirá, por lo menos en el resubido se va a ver precioso, por lo menos. Por lo menos en el resubido se va a ver bonito, ¿qué te digo? Igual está raro porque me está dando... O sea, me está dando fotogramas perdidos. Pero la PC está bien y dice que el internet está bien. ¿Qué será? ¿Será el servidor? No creo que sea el servidor, ¿o sí? Se espantó el servidor, dije eso y se arregló.
Chicos, dije eso y se arregló. Me parece que se espantó el servidor. Me parece que se espantó. Dije eso y se arregló el server. Se arregló el stream, que puede ser el server o no puede ser el server. Bueno, vamos. Cualquier cosa, si se traba, me dicen, ¿eh? No pasa nada. Vamos, papu. Se turbo viene. Terminar. Toda la cara, todo el pelo. Para que tenga una puta capucha en la cabeza y no se le vea nada. Igual ahora se lo voy a sacar, Igual ahora se lo voy a sacar. Ya fue de nuevo. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Gracias, Sakubin, por el aviso. Ahí está, Elden Ring. Muchas gracias. Bueno, vamos. Se turbo viene, papu. Con Ray Tracing en bajo. A lo mejor se lo bajo después. Se lo quito, no sé. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal, ¡Oh, me van a banear! ¡No digas ese nombre! where to be found. Está prohibido en Twitch. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods, Yo me parece que esa waifu la conozco. claimed the shards of the Elden Ring. ¡Lo dijo! The mad taint of their new ¡Lo dijo! strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. Esta también sé quién es, que ustedes me han hecho memes. A war leading Me han hecho memes de que me va a reventar, de que me va a romper las nalgas. Yo para mí que le gano a la primera, papu. Rise now, ye tarnished, ye dead who yet live, ¡Oh! ¡Se viene! full of long lost grace, speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung Eater, Sampaes. and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. Yo pregunto, ¿Sampaese no significa que come caca? Pregunto, ¿no? El nombre Sampaese me suena a come caca. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. ¡Lo dijo de nuevo! The Elden Lord. Opal dice, ¿qué le está pasando al audio y la música? Está como... ¿Cómo? Si está pasando lo que puede pasar, porque esto
Puede pasar, a mucha gente le pasa que se petatea el audio, me dicen, y reiniciamos el juego y ya está. Ustedes me dicen, si se escucha raro. ¡Uf! Mira esto, papá. ¡Se viene! ¡Se turbo viene! A ver. Busca señor. A ver qué mensaje me van a poner por acá, loco. Buena suerte. Oh, buena suerte. ¿Cómo van a trolear con las paredes falsas? ¿Cómo sé? Era solo la música, qué raro. ¡Uy, te deja limpiar! Pensar que vamos a jugar media hora nomás. Vamos a jugar media horita y los voy a dejar con las ganas. En primer lugar, buena suerte. Gracias. Dedo marchito de sin luz. Aunque el camino sea tortuoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo de Elden. A ver, me veo un poquitito. Déjame ver, en el menú inventario puedo ver los objetos. Sí. Mostrar imagen grande. Sí. Cerrar esto, por favor. Las nuevas características se pueden activar desde la sección de pantalla de sistema. Los objetos obtenidos por primera vez se pueden marcar con... Se crea una pestaña dedicada para los objetos obtenidos recientemente. Bueno, gracias. Se usa para escribir mensajes. Ah. Bueno. ¡Oh! Estoy hypeado, hermano. Estoy hypeado. ¡Y tomar al final del ring! ¿Sabes qué? Acá hay un problema. El botón de saltar, o sea, el botón de abrir las puertas me lo cambiaron por el botón de saltar, que no estaba en los otros. Entonces, como que me van a ver muy seguido, seguro que me paro en las puertas y salto. No es porque quiera, sino porque me confundo de botón. Empanadas. No, mira esa belleza. Uf, mira esa belleza, papu. Mira esa belleza. Capilla de la espera. 60 FPS bien ricolinos, papu. Mira qué bonito. Cuidado con círculo de Elden. Hora de saltar. No, gracias. No. Quiero testear una cosa. Porque yo sé que el ray tracing en este juego, me he visto videos. Hay gente que dice que no vale la pena para los consumos que recursa, para los consumos que consume, perdón, que recursa. Hay gente que dice que sí. Yo he visto que más que nada en la hierba se nota un poco, a veces algunas cosas en las luces. Contador de muerte. Ah, cierto. Gracias, Gracias. Sí, lo tengo listo, me había olvidado. Acá está, papu, mirá. 0 muerte, estoy ensangrentada la fuente como debe ser. Y la pose más a la izquierda, no en la esquina, porque ya saben lo que va a pasar. Vamos a llegar a los 2 y seguramente a los 3 dígitos. Así que mejor ya desde el momento 1. ¿Qué dice? Buscar portal de transporte. ¿Podés dejar de hacerme backseating, juego, por favor? Está cerrado. Vale. Vámonos. Quiero ver cosas. Primero, quiero ver mi equipamiento. Menú equipamiento, voy a con flechas. Quiero ver el arma que tengo. Quiero mirar un poco. Ay, me la desequipé. Bueno. Alternar vista. Ah, mira, voy a cambiar el costo. Bueno, estoy acostumbrándome un poquitito, ¿viste? Añadir mini contador porque no. Aunque. Ay, ¿sabés qué? Che, no es mala idea, puta madre. Pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. ¡Uy! Es que la idea no es mala. Que la idea no es mala. Ese es el tema. La idea no es mala. A ver, añadamos un texto. Dale. Muertes por caídas. A ver, por caídas. Pon esta acá. Muertes por caída. 2 puntos. Vamos a ponerle acá la mayúscula, porque me gusta cómo se ve así bonito. Claramente lo voy a tener que achicar editando el stream en vivo y en directo. Muertes por caída. A lo mejor lo tengo que hacer un poquitito más chiquitito. Que quiero que quede con el otro, pero no va a quedar igual que el otro, porque es un texto más largo, claramente. Esto acá. Ahí. Podría ponerle también un color medio rojo. No, ¿sabes qué? No le voy a poner el color rojo, pero sí le voy a poner la fuente, la misma fuente. La misma fuente, pero sin el color. Ahí está. Pero sin el color rojo. Ahí está. Muertes por caída. Ahí estamos. Podría dejarlo MPC.
¿Sabés qué es buena idea? Sí, me parece que sí, porque ocupa más. Sí, gracias, me salvaste del toque que me va a dar después ver que está. Sí, MPC, gracias. Esto acá. Esto ahí. Esto acá. Esto ahí. A ver ahí si me gusta cómo queda. Sí. Sí. Yo creo que es un poquitito más abajito. Ahí me gusta. Muertes por qué. Bueno. Vamos. Se turbo viene, papus. Se turbo mega viene. Vámonos. Esta parte la conozco porque hice pruebas de grabación mil veces. Hasta con la PC anterior hacía pruebas acá. Sí. Sí. Alabado sea mensaje y entonces observa algo increíble. Epa, lo voy a hacer un movimiento. Ay, ¿qué hice? Apreté algo que no. Lo voy a hacer un movimiento. ¿Sabes qué? Me parece que me están baiteando. ¿Sabes qué? Me están baiteando, boludo. No importa. Vamos. ¿Cómo anda, señor Jacoby? Sí, no, se perdió el super mega deep lore y la super mega presentación. Bueno, no, pensé, y mira, medio largo, pero ya la pondré en las descripciones. Hasta en la descripción de Twitch cuando termine el stream. La pongo, así que lo podés ver, pero una deliciosa... ¡Ay, una 3080 que está hace como 3 años guardada en una caja y al fin... Y al fin la puse. Delicioso. Bueno. A ver cómo me va. Hola. Hola, señor. Vástago injertado. Ajá, ruedo con él, así que me lo pasa que lo estuve probando con teclado y ratón, porque no me lo tomé en serio, porque estaba haciendo pruebas nomás. Así que me tengo que acordar un poquito los controles del mando. Tiene como varios bracitos, ¿no? Estoy buscando la ventana para pegarle. Ustedes esperen nomás, ¿eh? ¡Hijo! ¡Ah! ¿Qué rango es ese? ¿Pero qué rango es ese? ¿What? No quería apretar. Che, ¿no te podés poner el hacha a 2 manos? La reputísima madre que te... Uy, no, intenté hacer un parry. Che, no. En el coso, cuando yo hacía así en el cosito, la equipabas a 2 manos. Ay, me cambiaron los controles. Ay, que me cambiaron los controles. Ay, no crees. ¿What? ¡Ah, me agaché! Los controles están un poco cambiados, chicos. ¡No, hijo de puta! Empezó el ataque inmediatamente al terminar el otro. Sé que hijo de puta. Definitivamente hay muchas cosas que tengo que aprender, chicos. Definitivamente hay muchas cosas que tengo que aprender. Porque mi mente quedó, cuando termina un set, da un segundo para que le pegue. Bueno, en este caso no me dio ningún segundo, no me dio nada. Bueno. Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. Uy, ¿esa muerte cuenta? No. We found her here after all. Cuernudo, le viene bien a Tamara. Nah. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. ¡Lo dijo! Even if it does violate the Golden Order. Comando de infiel. Miro el chat, giro la cabeza al teléfono, lo primero que veo es comando infiel, no puede ser.
Uy, 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 uy. Vial de lágrimas carmesí. Y otra vez saltando. ¿Cuánto tiempo me irá a pasar esto? La curva del... Perdón, la cueva del conocimiento yace aquí abajo. ¡Ay, estoy hypeado, hermano! No, 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 no. A ver, primero que nada quiero ver una cosa. Si me saco el escudo... O sea, quiero ver una cosa. O sea, les voy a preguntar. Esto sí se los pregunto a ustedes. Si alguien se acuerda. ¿Ustedes se acuerdan cómo poner el arma a 2 manos? Porque estoy apretando absolutamente todo. Hasta sacándome el escudo. Y no sé cómo ponerme el arma a 2 manos. No sé cómo ponerla a 2 manos. Estoy apretando todos los botones del mando. Y no encuentro la forma de ponerme el arma a 2 manos. ¿Se puede? O sea, supongo que sí, siempre se ha podido. Agua, voy. Voy. Ah. ¿Cómo son trampas? No empecemos, porque estoy contento. No me popeo. O sea, Alt F4, voy. Es manteniendo el botón para sacar. No jodas. ¿Cómo? O sea, así. La cruceta, no, creo que entendí mal. Ah, vos decís... No. Pantalla... No es acá. Uf, decía, en serio, se desconecta el chat del teléfono, la puta madre, justo ahora que quiero leer, que quiero entender el tema este del caso. A ver, la cueva del conocimiento, si desciendes por la cavidad frente a la que te encuentras, darás con la cueva del conocimiento, allí podrás aprender más sobre los controles y las mecánicas del juego, además de recibir algún que otro consejo sobre el que podrá resultarte de ayuda. Por ahora no, gracias. A ver, ¿para qué miro acá? Presione I o triángulo, depende del mando y cambia un menú diferente. Uy. Espérate, a ver. Perder runa. No, no era eso, no era eso. No tengo ni idea, che. La verdad que no tengo ni idea. Me gustaría saber, porque quiero usar el hacha a 2 manos, loco. ¿Qué tipo de mano usas? Es como tipo de... creo que es... O sea, es un 8 bits, pero no me acuerdo si... No, sí, es como de Play. Manteniendo el triángulo y dándole a L... Ah, las dos cosas juntas. Ah, loco, pero ¿cómo? ¿Desde cuándo hay que combinar 2 botones? Dale. Ahora estoy apretando los 2 botones y no me lo cambio. Me está haciendo algo raro esto, ¿eh? Porque como que a veces me toma el input y a veces no. Bueno, ahí sí me lo empezó a tomar bien. Era un skill issue. Ahí está, mira. Listo, gracias, gracias. Sí, qué dolor de huevo. Cosa básica. Sigo saltando. Empanadas. ¿Es algo más? No. Bueno, chao. ¿Sabes qué voy a hacer? Mira, sé que tal vez no sea lo más prudente, pero me voy a sacar mi casquito porque quiero ver a Tamara. Quiero ver a Tamara con su pelito, que está bastante oscuro esto, no se ve nada. Árbol. Podría tratarse de árbol. A ver, corro con este salto. A ver. Ajá, y ataque en salto. Con el fuerte también. Con el fuerte también. ¿Puedo hacer como los otros? Sí, puedo hacer ruedo con golpecito después. Bueno. Viendo los controles. Ando viendo las cositas. ¿Se tuvo que escuchar algo de lo que dijo? No se escuchó nada. Era como un susurro. No se entendía nada lo que está diciendo. Ven, acá es un buen lugar para ver lo del Ray Tracing. Aunque bueno, no sé si es un buen lugar realmente. Pero voy a probar. Lo voy a desactivar.
Uy, siempre me confundo. Voy a desactivar y vamos a ver si se nota la diferencia. Mira, ¿ves? Si ustedes miran de fondo, o sea, se nota, pero no sé si en el directo se va a notar. Pero si miran ahí donde están las velas, ven que cuando le pongo que no, se ve de una forma, cuando le pongo que sí, que se da de otra. Hasta el reflejo en los pilares se nota. Un poquitito. Son tonterías, ¿viste? Pero podría desactivarlo también, pero no molesta que esté activado. Así que, ¿por qué lo diría desactivar? ¡Oh! Nuestra primera hoguera. Bueno, no son hogueras, pero yo le voy a decir hogueras de toda la vida. A ver, viales. Añadir una recarga de vial. Claro que sí. Listo. Memorización mágica. Hechizo, encantamiento. Nada, sí, esto nada. Si me interesa, en algún momento no creo, pero si me interesa lo veré. No. Ni me va ni me viene, papu, ni me va ni me viene. Estoy de hypeado, loco. ¿Qué es esto? Usar llave de espada pétrea. ¿Sí? No hay. ¿Para qué me preguntas si lo quiero usar o no? Si no hay. Hijo de puta. Bueno, acá tendría que anotar que acá hay esto. Para poder venir después. Pero bueno, ya lo anoto después. Cuidado con Círculo de Elden. Por cierto, busca amante. ¿Cómo? Ay, ¿cómo? ¿Me conocen tan bien? ¿Cómo me conocen tan bien? Que ya me dicen que busque un amante. Che, se ve algo. Se ve como una cosa rara, ¿no? Como un filtro raro en la cara cuando... Creo que son los ítems que como cargan. No sé, algo medio raro. Multijugador cooperativo, no gracias, no me interesa. Dibujar un símbolo de invocación. Multijugador cooperativo empezará con un jugador. Sí, no me interesa, gracias. No me interesa el online de esto. Voy a jugar solo, tranquilo, en paz. Gracias. Alabado sea el mensaje. Amante porque pareja estable siempre. ¡Mentira! ¡Mentira! Puedo mantener los viejos vicios de rodar en todo lo que sea destructible. Puta madre. Porque hay un... ¿Cómo puso el...? Oh. Observa mensaje, por cierto, prueba con palanca. ¡No! Se sentó en la punta de la palanca. ¡Ay! Eso era algo que extrañaba mucho. No era por ahí. No. ¿Qué me dice? No, Gatete, ningún Gatete fue herido jamás. Fue todo un histeriqueo de ambas partes. Upal dice, Ramiro, ¿te acuerdas del Power Station en Dark Souls 2? El de Ring también lo tiene, usar dos armas del mismo tipo, uno en cada mano. Ah, sí, eso sí, nunca me gustó, la verdad, eso, pero sí, siempre lo veía, viste, que se ponían como doble, no sé si eran doble Uchigatana. Era en el 2 o en el 3. ¡Vamos! ¡No! ¡Mira lo que sé! ¡Mira lo que es esto! ¡No! Y no se baja ni un FPS. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué precio! No, captura Rami. ¡Ahí voy! Spameo hasta que se me crashó el juego, ¿viste? Ahí voy. Miren, acá podemos verlo el ray tracing, por ejemplo, en las sombras que generan como los arbustitos. Mira, yo vengo acá. Y vengo acá. Y yo hago así. Miren atrás los arbustitos, miren. Yo hago así. ¿Ven que desaparece por completo? O sea, bueno, por completo no, pero como que desaparecen. Desaparecen las sombritas. Como que el ray tracing le hace ahí un efectito ahí. Unas sombritas deliciosas, los arbustos, todo el césped, todo. Se lo voy a dejar. Bueno. Eso que está flotando ahí es backseating, ¿no? Sí, me están backseateando que acá hay un coso. Uy.
La gracia existe para guiarlos sin luz por el camino correcto. Algunos lugares de gracia conservan ese poder incluso hoy en día. Sus rayos dorados te guiarán por el camino. Gracias. Uy, 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 uy. A ver. Vamos a hablarle. Usa el mapa para comprobar tu... ¿Mapa? ¿Mapa? ¿En un Souls? ¡Imposible! Puedes actualizar tu mapa con nueva información si encuentras fragmentos de mapa en las estelas del camino. También puedes usar el mapa para colocar libremente balizas de luz que te sirven. ¿Marcadores y mapa? Esto no es de From Software. Hola. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated Oh, qué precioso que se ve, la reputa to madre. die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me. Varek. Dijo, no bitches. Care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, Tarnished. You may also behold its golden rays. pointing ¿Rayos in a dorados? particular ¿Ray tracing? direction At times. That is the guidance of grace. A path that a Tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, Tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Ay, ay. Grace's guidance will reveal the path forward Habló mucho ya, partirlo en dos, Rami. No. to Castle No. Vale. Over on the Bueno, una cosa que sí les digo que sí sé, porque claramente pasaron años, alguna cosa me he enterado, es el tema que acá es mucho más fácil, porque hay mucho más NPC, todo de cagarte misiones o cadena de misiones o no sé qué, que hay otra cosa de final y no sé qué cosa. Bueno, ya más adelante yo buscaré, yo veré qué cosa, qué personajes quiero, qué personaje no quiero, qué hago, qué no. Ya lo veré más adelante, yo lo voy a disfrutar, chill de cojines, no me preocupa si uno se enoja o si uno no me, o si me pierdo algo, no pasa nada, papá. Chill de cojines, chill de cojines. Ustedes disfruten, yo después me estresaré viendo si Grace qué, will qué- guide cómo- you. qué cadena sigo, qué cadena no sigo, ya después ves. Maidenless as you are. Te apuran por las apuestas. ¡Picarones! Ustedes lo que quieren es que vaya a pelear y que me muera, ¿no? ¡Picarones! Mirá, acá está el mapa. Puedes colocar balizas, me gusta. ¡Viaje rápido! ¿Quiénes son y qué hicieron con From Software? ¿Cómo que viaje rápido? Bueno, las andas, siempre había con las huevas. Bueno. A ver, vamos a mirar un poquitito. Hola. ¿Son buenos? ¿Son malos? Son amigables. Cagazo de dar un paso en falso y caerme. Ay. A ver, voy a rodar un poquitito por acá. No tengo ninguna prisa. Qué linda la aventura de esta para con eso. Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué son estas cosas? Me gustaría matar una para ver qué me dan. No, mirad todo el lugar que hay para ir. Ah, sí, ese señor que está ahí. Conozco a ese señor que está ahí. Lo conozco muy bien, a ese señor que está ahí. Pocas cosas conozco. Esta es una de esas cosas. En cualquier rincón de la Tierra Intermedia encontrarás frutas, flores, hongos y mariposas, así como otros materiales útiles. Estos materiales pueden utilizarse para crear objetos. Uy. ¡Ñam! 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 Se necesita amigo... enemigo más adelante.
A ver, altares de invocación. En toda la zona puedes encontrar efigies de mártires. Estas efigies son altares de invocación. Desde aquí será muy fácil invocar a otros jugadores, puesto que es el lugar en el que se encuentran los símbolos de invocación cooperativos y hostiles, creados con efigies pequeñas. Gracias, no me interesa. Ay, me asustó la cosa. Me asustó la... ¿Y esto? ¡Ay, una calavera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito una calavera! Bueno, yo ya sé, sí, quiero ir a pelearle. Probablemente muy bien no me vaya. Le quiero ir a dar unos intentos, por lo menos. Ser estúpido en un futuro. ¡No! ¡No! No, pará, me voy a llevar los cositas. Bien. Me parece, ¿sabes qué? Sí. Estoy fingiendo demencia, queriéndome escapar, viniéndome por otros lugares. Pero yo quiero pelearle. Le quiero pelear. Le quiero pelear. Quiero que me destroce. Quiero que me dé la bienvenida al del ring. Necesito ir a pelear. Necesito ir a pelear. Rami, no agarres eso. No haga recetas, perdón. Soy alérgico. Bueno, me llevo florcita entonces. Mira. Flor áurea. Es como que cambió la paleta de colores, ¿no? ¿Sí lo noté? ¿Cambió un poquitito? ¡Guau! Ahí está. A ver. Primer intento, ¿Cómo anda, señor Becofer? Sale 6 a... No, vamos a jugar un ratito nomás. Un ratito. Fue más la introducción a la PC que gameplay esto, pero bueno. A ver. Bien, con esto tiene... ¡Ay, puta madre! ¿Me escuchó? ¡Me escuchó! ¡Me escuchó, papu! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Que! ¡Ay, ay, ay! ¡Vení, papu! Le pegué una, ¡Uy! Le pegué una, ojito. Ojito, ojito que le pegué una. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahí da un poquitito de tiempo para pegarle, Cuando haces... ¡Ay! Los otros ataques no sé, me da miedo. ¡Hijo de... ¡Ay! La timeé mal, Entré en pánico. ¡No! ¿Qué es eso? Ese ataque no me lo había hecho. Me estoy poniendo nervioso, papu. Me estoy poniendo nervioso. ¿Por qué no me haces ese ataque que hacías como una embestidita? Que ahí me gusta más pegarte. Ese es el único ataque donde pude ver una ventana clara y donde te puedo pegar. ¿Por qué estoy agachado? Bueno, ahí medio que lo hizo, pero me entré en pánico y no lo pude hacer. Dale, haceme la embestida. No, eso no. No me hagas eso, papu. No, no, la piedra, no. ¡Boludo, la cámara de mierda! Gracias. Ahí viene. ¿Por qué estaba agachado la puta? Bueno, igual salió bien, papu. Este es el único ataque donde me siento seguro pegándole. En los demás no. En ninguno me siento seguro. Será cosa de agarrarle la práctica. Bueno, ese también está bueno. ¡No! ¿Por qué estoy agachado? Que me equivoco. Aprieto el analógico para... Es ahora. Está bueno en ese ataque para pegarle. Los demás me da mucho miedo. Porque ya vi que el primer jefe me encadenó un combo cuando parecía que no me lo iba a encadenar. Así que ahora estoy cagado con que me haga eso este también. ¿Me mató de un golpe?
O sea que le tengo que ganar no hit. No, claramente esto no está para que lo mate ahora, pero. ¡Ah, la mierda! Bueno, muerte número 1. ¿Saben lo que pasó encima? Me equivoqué de botón. En vez de apretar el botón de rodar, apreté no sé qué cosa apreté. Uy, mirá qué lindo que se ve. Mirá, ni siquiera me enojo con el jefe, se ve precioso. Bueno, chicos, primera muerte. Me mataron. Qué bonito. Bueno, va de noche. Bien, 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 bien. Encima me mata de un solo golpe, la reputísima madre. A ver. Vení, papu. Dale, dale, que quiero otro intentito. Dale, dale. Ya, sé que no te tendría que pelear, pero... Es que me gustó ese intento. Me gustó ese intento. ¡Ay, boludo! No, rodeante. Me estoy poniendo nervioso. Efectivamente, me estoy poniendo nervioso. No me mata de un golpe. Lo que pasa es que como el Estus y el Aquellus no me regenera toda la vida, queda un golpe de morir. ¡Ay! Excelente. Los golpes que más me gustan son los que dan al aire. Efectivamente. Subestimé el rango de su alabarda. No les voy a mentir, subestimé el rango de su alabarda, chicos. Bueno, muerte número 2. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, papu. Dale, 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 dale. Dale, dale. Che, ¿cómo puede ser que el primer intento fue el mejor y ahora me empieza a ir para el orte? A ver, vamos. Está lindo eso de que te marca como arriba el cosito. ¿Dónde está el cosito del coso? Eso está bueno. Hola, señor. Igual tampoco como que tenga nada para... ¡Ah! Tampoco como tenga nada que recuperar, ¿viste? Por ir a agarrar esa mierda que no tenía nada. ¡Me comí un golpe! Y ahora si me pega una me mata. ¡Ah! A la mierda. Che, ¿cómo me fue tan bien en el primer intento? ¿Me pueden decir cómo me fue tan bien? Porque ahora me está yendo por el culo. Che, pero me fue re bien en el primer intento. ¿Cómo me fue tan bien? ¡Tremendo! A ver. Voy a agarrar cositas de paso. Servicio sacando el estilo aire tan... Ya me picó. Se me picó, precio. Defe dice, se ve hermoso, Rami. Felicidades por la... No, la puta madre. Gracias, señor Defe. Gracias por esta hermosa muerte. Muchísimas gracias, señor. Gracias a usted también por las donaciones que ha dado, que han ayudado a que este momento se dé, buen señor. Así que le agradezco mucho. Los agradecimientos van a venir al final del directo, pero ya que te tengo acá, papu, te agradezco. ¿Por qué estoy agachado? Me equivoco, aprieto botones que no tengo que apretar, me pongo nervioso. Bien. Dale, papu. Hasta te tira los árboles, mira. Uf. Uf. ¡Dale, papu! Yo con cuidado, no tengo prisa. No tengo prisa. O sea, sí tengo hambre. Ese ataque me da un poco de miedo. Me cuesta un poco identificarlo visualmente. Me da miedo ese ataque. ¿Qué? No sabía que me iba a hacer. Tiro un pasito para atrás y me cae. Tengo miedo. Loco, se me tapó un oído de los nervios. Bueno, algunos ataques los estoy timeando bien, otros medio regular, me pongo nervioso. Tengo mucho miedo. Con llegar otra vez medio casi a la mitad de la vida, yo me doy por satisfecho. Bien, 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 bien.
Dale, papu. Bien. Bien timeado, bien timeado. ¡Ay, boludo! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! No rodé, pero lo esquivé igual. Me fui agachado por atrás y lo esquivé igual. Bueno, no pasa nada, papu. Todo planeado. Acá todas son tácticas. Aunque no lo parezcan, todas son tácticas de pro player, papu. ¿What? Eso es nuevo, papu. Me cambiaste de fans. Bueno, llegué a la mitad de la vida igual, estoy contento. Llegué a la mitad de vida. Yo feliz. Feliz y aterrado porque hay ataques nuevos. A ver. ¡Epa! Ahora le tengo más miedo que antes, Sumó ataques. Le tengo más miedo que antes. ¡No! Es que yo me acerco a pegarle cuando siento que es seguro pegarle. Si no, estoy evitando por completo acercarme. Aunque tarde más. ¡Ay, no! No, me puse nervioso. Me distrajo la cámara, el árbol, el arbusto. No. ¡Ah, hijo de puta! ¿Cambió el timing? Bueno, no sé. Me voy. ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Sabes qué? Creo que lo esquivé porque estaba agachado sin querer ahí. ¡Tómate, Lestus! ¡No! Me cagué. Para atrás. Creo que debería tomarme un esto porque si me pega un golpe bien puesto estoy muerto. Me lo voy a tomar. ¡Uy! ¡Qué lugar de mierda por acá! ¡No! ¡Estoy cagado, loco! ¡Estoy cagadísimo! ¡Uy! ¡Dale, papu! ¡Andate! Pegó un saltito ahí. Bueno. Más o menos le estoy agarrando la mano, Ojito. No le voy a ganar, creo, porque... No sé si hay tercera fase, pero si hay tercera fase estoy muertísimo. Pero che, igual viene. ¡Viene! ¡Ay! ¿Puedo poner pausa un segundo? Ah, no, que no se puede. ¡No! De a poquito. Va lento el combate, pero no pasa nada. No pasa nada. Ese es el ataque que más me gusta para pegarle. Vení. Le pego, me voy. Le pego y me voy. Bien. ¡Epa! ¿Y ese rango, amigo? ¿Y ese rango, papu? ¿No tenías ese rango hace un ratito, ¿Qué me está diciendo, papu? ¿No tenías ese rango hace un ratito? ¿Qué pasó ahí, papu? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me hiciste ahí? ¡Ay, Ese fue un combate que no me hizo antes. Ese es un combate nuevo. ¿Por qué no te vas a cagar? Concha de tu madre. Ay, pensé que me... Bueno, quería experimentar. Quería ver si corriendo era mejor que irme rodando. Definitivamente. Bueno, che, menos de la mitad de la vida. No está mal, No está mal, papu. No está mal. No le pude ganar, pero... ¡Dale, la concha de tu madre! ¿Qué rango vas a tener? Rango del orto que tenés. Como 3 golpes, 4 golpes me robaste en esta pelea así, Me la estás chiteando un poquito, Uf. Dale, papu. Dale, yo no te voy a pegar hasta que hagas el ataque que a mí me gusta que hagas para pegar. Es.
Ahí va. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Oh! Bien. Uf. Me encanta cuando fallo los golpes, ¿eh? Me fascina, me enloquece, papu. Me fascina, me enloquece. Me encanta cuando me haces eso. En serio, me encanta. Ya, a lo mejor ya hasta estarías casi muerto si no me hubieras robado esos golpes, papu. Sí, realmente hay un solo ataque donde me siento seguro pegándole. Es tremendo. Los demás golpes... no confío. No confío en los demás golpes. Uf. ¡Epa! Ahí creí que me iba a dar, Ahí creí que me iba a dar. Bien, 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 bien. No, ahí no me voy a acercar. Me daba ganas de acercarme ahí, pero no. No. Jugalo como lo estás jugando. No empieces a cambiar las cosas, que la vas a cagar, no seas boludo. No, esos ataques, no, yo le tengo un miedo a esta cosa. Bien. ¡Se pudo, hermano! ¡Uf! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Dios! No te la puedo creer. No te la puedo creer. Entré en pánico ahí, pero yo la calculé. Digo, me da el tiempo para darle un golpe más. Y se lo di. ¡Uf! ¡Uf! La concha de su madre. No me jodas que encima se cortó todo cuando lo maté. La concha de tu puta madre. La puta que te remil parió. No me estás jodiendo, hermano. Me estás jodiendo que lo maté y se trabó. Nah, lo tengo que matar de nuevo. Inicio el juego otra vez, chicos. Inicio el juego de nuevo. Empiezo el juego otra vez de cero y lo mato de nuevo. ¡Ay! ¡Se pudo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, boludo. ¡Oh! ¿Se pudo? A la primera... No, en realidad hubo 3 muertes. Pero se pudo, loco. Se pudo. Che, ustedes no saben lo tenso que estuve peleándole a esa cosa. Vengo a agarrar esto que no me da nada. Esperá, antes que me mate alguna cosa. Me imagino, viene un mosquito, me pica y ya me morí. Primer boss fuera. Y eso que solo íbamos a hacer. Sí, exactamente, Mason. La idea era... ¿Por qué la calavera brilla? ¿Me puedo pegar? Se ve curiosito. Y si le pego a la calavera mejor. ¡Runa dorada! Mirá. Bueno, voy a... No, estoy re contento. No pensé que le iba a poder ganar. No, estoy re feliz, hermano. Estoy re feliz, estoy re contento. No, hoy, ¿sabes qué? No, papu. Hoy es un día perfecto para hacer la gran Nier. Quedarme con el recuerdo de este hermoso directo. Bueno. Ay, vamos a curarnos. Qué bonito. Qué felicidad. Qué felicidad. Uf. Me dio la alabarda dorada. Dice. ¿Qué dice? Déjame, para que... ¿Dónde? Acá. Pesada alabarda forjada en oro empuñada por la orden de los centinelas agrestes. Caballeros fuertemente equipados. Inflige daños sagrados. Un arma magistralmente elaborada que está a la altura de su peso, pero la fuerza humana por sí sola no es suficiente para empuñarla. Habilidad juramento dorado. ¿Qué es? Una habilidad transmitida generación tras generación por la caballería de la capital. Levanta el arma y jura honrar al árbol áureo en la batalla.
con lo que conseguirás aumentar tu potencia de ataque y defensa, además de la de tus aliados acá. Sí, mucho no me interesa, la verdad. Está mi hermosa Chita. Sí, la habilidad está buena. No la quise usar con este jefe. Porque este jefe, yo le soy sincero, estoy bastante oxidado de los Souls. Este jefe solamente pude ver una chance segura de pegarle cuando hacía la embestida esa de lejos. Si no, me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo porque encima te encadenamos unos combates. ¿Eso es otra calavera? Pero pegale. ¿Podés pegarle, por favor? Otra más. Ay, quiero ver. A ver. Ah, mira, 200 runas. ¿Cuántas runas tengo? Tengo 3200. Me dio el... Che, qué poquita, ¿no? 3200. Me dio el tremendo jefazo, papu. Vos me estás jodiendo, hermana. Bueno, podríamos seguir, pero ¿saben qué pasa, chicos? Tengo hambre. Así que hasta acá llega el directete del día de hoy. Mira, hice la tier list. Presenté la PC y apenas empezamos el ring. ¡Qué cosa! ¡Qué desgracia! Pero bueno, Papu, sinceramente eso fue super pro. Está re difícil matarlo a nivel 1. Te luciste, Papu. Ay, no me digas eso, Janita. Ay, que me pongo colorada. Ay. No, ahora me da el síndrome del impostor. Digo, no, pero me morí 3 veces. Me morí 3 veces. No lo hice bien, me morí 3 veces. Bueno. Rami, di patat. No, sí, ya sé que esto está todo roto. ¡No! Justo vi un 8, no sé cuántos 8 en fotogramas perdidos. La concha de tu madre. Problema. No tengo latencia y quiero gritar. Bueno, vámonos acá para el cucorete. Acá nos vamos. Ahora que va bien, por lo menos. Vamos a despedir, conectar. Nos vamos para acá. Esto acá. Bien. Ya saben, signo de exclamación, cucorete. Quiero ir a meditar. Le estoy haciendo clic. ¿Podés ir a meditar, la concha de la lora? Eso, anda a meditar. Bien. Bueno, che, qué tremendo, qué tremendo. Lo poco que jugué. Está tremendo. Las viciadas que se vienen. Son tremendas, pero bueno. Vamos a poner la musiquita. Riz es un Big Daddy. Justo vi que Riz era un Big Daddy. Bueno, a ver, espérenme que pongo esto por acá. Esto por acá. Esto por ahí. Vamos a poner musiquita de despedida. Claramente vamos a poner musiquita de despedida. ¿Soy el Daddy de Cero? ¿Se podría decir que sí? Se podría decir que sí. Bueno, a ver, la despedida, acá está. Bueno, va a estar esta música en loop como por 15 minutos lo que me despido. Pero bueno, finalmente se pudo. PC nueva, una delicia. Hace muchísimos años que me he estado rompiendo el culo, metafórica y literalmente. Y finalmente llegó el día. Y es un placer compartir el estreno con ustedes. Un placer. Quiero agradecer, Urban dice, ahora sí lo puedo decir, me alegra ver que conseguiste algo que llevabas años planificando durante el camino, aprendiste mucho y fue lindo ver cómo recorrías tu camino, me hace recordar por qué te sigo y hasta te tengo como modelo, así que muchísimas gracias, señor Román. O sea, teneme modelo de lo que quiera menos las manqueadas, por favor. Claramente las manqueadas no, obviamente. Muchísimas gracias, señor Urban. ¿Quiénes andan por acá? Acá en el cucorete. ¿Quiénes andan ahora mismo? Qué bonito. Puedo estar en el cucoro streameando con el navegador abierto y el Elden Ring de fondo. Y la PC ni se inmota. Tranquila. 2% el CPU. A ver, ¿cuánto anda la... Bueno, sí, la pobre 3080 sí está sufriendo un poco por el ray tracing, pero bueno. Para que cierro esto. Pobrecita, yo sé que es normal, que esté todo así, super full, grabando todo. Pero igual, viste, no quiero que se sufra, pobrecita. Así que voy a cerrar el juego. Me va a quedar esa costumbre conservadora de la otra PC. Así que muchísimas gracias. ¿Quién anda por acá? Señor Zip, muchísimas gracias. Señor Citroarejan, Riz, Sakumin, Jaritos. ¿Quiénes andan por acá también? Amaezon anda en la playa.
Se pasó también a Luis Fischer, me acuerdo, Cero que anda por acá, Arkevils, bueno, Urban que lo saludé, Manuel Nero, el Giant, el buen señor Giant Opal, ¿quién más? Bueno, se han pasado muchos hoy. Le quiero agradecer muchísimo porque hice turbo mamó, me hice hacer varias veces. Así que le quiero agradecer al señor Argos, primero que nada por la sub que ha dado. Le quiero agradecer al señor Squirrel por... ¿cómo es? Por la buena sub y por la tremenda donación que dio el señor Squirrel. Por hacerme decir Nia durante 15 minutos. Muchísimas gracias. Por cierto, Sácame. Sí, son 3 muertes. Que ya iba a terminar el directo. Tremendo Ponzi armamos. Nos dan todos los puntos y nos vamos con los puntos. Hubiera sido chistoso si fuera en el inicio de Elden Ring. Sí, bastante. Me hubiera cagado bastante el ambiente. Estaría bastante picado. Pero bueno, quiero decir unas palabras antes de terminar. Que viene el momento emotivo. Les quiero agradecer a todos, no solamente como ya he dicho, el apoyo en estos años de bits, de donaciones, de suscripciones, de juegos que me han regalado. Zip, sé que estás acá, te estoy viendo, picarón, te estoy viendo que me has regalado juegos que sabía que no podía jugar. Y finalmente, algún día, porque algún día va a seguir estando, lamento decírselos, algún día va a seguir estando, sí los puedo jugar. Así que muchísimas gracias por todo ese apoyo. Bits, donaciones, suscripciones, los miembros en YouTube también, los regalos que me han dado en estos años de juegos que tal vez no podía jugar, pero que podré jugar. Se los quiero agradecer. Ahora la PC no es... No, ahora voy a seguir diciendo algún día. En vez de, no, con esta PC no puedo decir algún día. Pero bueno, agradecer a todos, no importa la cantidad que hayan donado, la cantidad de meses suscritos, a todos. Claramente, bueno, el señor Wolf que me regaló el Elden Ring, que se lo agradezco muchísimo. Se lo perdió, lamentablemente, la pucha. Pero bueno, le agradezco muchísimo porque me regaló el Elden Ring en su momento, sabiendo que no lo iba a poder jugar, diciendo, cuando tengas la PC, loco, lo vas a disfrutar. Y acá estamos. Así que muchísimas gracias al señor Wolf, que en sus épocas, me acuerdo, dejé que ahora está top 1 en los bits. Ha donado un huevo. Así que le agradezco mucho por el aporte para comprar la PC. Acá estamos, mira, a Jaritos, a Corbe, Daitrox, Carcasus, todos los que han apoyado en su momento, estén hoy o no, todos han ayudado, así que les agradezco mucho. Sayori Majima, que la vi hace un rato, también muchísimas gracias. Keichiu, Wallace, que también ha dado, Word3, DF, para que me olvido gente, loco, ven. A todos, Marponte, Maxon, Piano FIFA, Hercio, bueno, Sakumin también, Spaghetti, el buen señor Tony Snake, que se siguió suscribiendo incluso cuando yo estaba desaparecido. Cuando estaba desaparecido buscando un mejor internet, que ahora, bueno, se hizo popular y se congestiona a esta hora y se va toda la concha de su madre, la puta madre de los remil para que... Bueno, también al señor Tony Snake Pitu, a los miembros del canal de YouTube también muchísimas gracias. Yaconito, los miembros de YouTube, Makoto, Carolina, la otra Carolina, porque hay 2 Carolinas, no sé cuál es cuál. Nahui, había uno que se llama Toukei, también muchísimas gracias. Lucy, Zunglix. A ver, lo voy a mirar porque no me acuerdo, estoy diciendo de memoria, pero a ver, voy a buscar por acá, espérame. Bueno, señor SM Ciforrot, señor Mad Hatter, el propio Jarito también, Zip, que anda acá presente también. Y ¿saben qué? Agradezco esto porque claramente han hecho aportes, donaciones, suscripciones, todo, que ha ayudado a tener la PC. Pero ¿saben qué? También les quiero agradecer a todos ustedes que están acá, hayan donado un bit o no hayan donado nada, por simplemente estar. ¿Viste? Que de simple estar no tiene nada realmente, porque podrían elegir ir a ver otra cosa, ir a hacer otra cosa y ni venir. Y soy muy consciente de eso. Como yo no estoy obligado a hacer los directos, ustedes no están obligados a venir y aún así deciden venir. Soy muy consciente de eso y se los agradezco de todo corazón. Lo aprecio un montón. Así que muchísimas gracias. No saben lo contento que estoy con la PC. No, ahora me instalo todos los juegos no por de una y me los saco encima y le hago reseñas negativas a todos. No, mentira. Aunque sí van a venir un par de reseñas. Pero, me olvidé contarles. Con la PC anterior, ¿saben qué pasó? La PC se me empezó a congelar y a reiniciar cuando abría el Robocock. No le pude sacar el 100% al Robocock.
No pude. Me empezó a reiniciar la PC el Robocock. Pero bueno, no importa, un detalle de color. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. ¿Se pudo? ¿Se pudo? Así que bueno, mañana toca directo de Terminator 2. No, ni siquiera sé si toque ni siquiera sé si toque directo, porque tengo la garganta destrozada. Estuve 8 horas hablando sin parar con la tier list. Voy a quedar afónico, me duele todo. Bueno, en fin, ni el guardia de las mazmorras me dejó así. Pero bueno, gracias a todos. Saben lo contento que estoy. Muchísimas gracias. Ahora viene lo bonito, Ahora viene lo bonito, que va a ser estar jugando todo el de Ring y tener que decir, chicos, no me den pistas, no me den consejos, no me digas esto, no me digas lo... Va a ser muy bonito tener que vivir eso. Va a ser muy precioso. Gracias por la compañía y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Que me salte una valla. Así puse la gráfica porque soy un experto armando PC.